the door without saying goodbye. I ran down the stairs and I cried. My tears made an ocean. Things were left unspoken. I hold my own hand until you're holding it. I should have said I'm delicate. I know I made mistakes, but I should miss your face. 'Cause I want you, I need you every second of the day. Every moment I'm away. Will you please come back to me? Back to me. Will you please come back to me? Back to me. You run out without saying a thing. I thought you would be there that day. This place we call our home, was it not made of stone? But I see what it's like to be out on my own. I don't recognize streets that I'm on. You help me find my way. Can I still call your name? 'Cause I want you, I need you every second of the day. Every moment I'm awake. Oh, I want you, I need you every second of the day. Every moment I'm awake. Please come back to me. Back to me. Will you please come back to me? Back to me. Will you please come back to me? Back to me. I'm the one, it's you. Hey, I'm the one, it's you. I'm the one, it's you. You, I'm the one, it's you. Hey, I'm the one, it's you. I'm the one, it's you. I'm the one, it's you. Hola y muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a una tarde de vuelo doble, bienvenidos al evento Fly and Coffee que organiza IBAO esta tarde con un puente aéreo entre Alicante e Ibiza.
bidireccional, en el que es obligatorio, para que sea reportado correctamente, realizar la ida y vuelta, ¿vale? Con lo cual nosotros vamos a salir desde Ibiza con destino a Alicante y después haremos la vuelta a Ibiza. He puesto salida a las... hay 10, ¿vale? Son las 17:50 ahora mismo, hora local en España. Y he puesto para salir a las 18:10, ya que el evento empieza a las 18, aunque ya hay gente que está saliendo, ¿vale? Para evitar precisamente pues que haya lo que a veces hay en estos eventos, que hay sobrecarga, ¿vale? Pero no, de momento está tranquilita la cosa. Tenemos algunos tráficos por esta zona y por esta otra zona está todo limpio, es decir que tarde Cabot, completamente Cabot, y he decidido ir... Hola, Castel Rada, gracias por subirte a bordo. Gracias por subirte a bordo. He decidido ir a Alicante precisamente para tener una vista de, de la puesta de sol, que no sé si llegaremos a verlo, llegaremos de día, espero que lleguemos todavía de día, ¿vale? Es un vuelo cortito, pero bueno. Vamos a meternos en cabina y estamos conectados en Ibao. Lo que no tenemos es de momento la frecuencia de torre de ground sintonizada, ¿vale? Tenemos ahora mismo ground y torre en Ibiza. También tenemos aproximación de Ibiza, tenemos aproximación de Alicante y tenemos torre de Alicante. Con lo cual, en principio, tenemos control durante todo el trayecto, que ya era de prever, porque para eso es el evento. Y bueno, salimos de Ibiza por la 2.4 y entraremos en Alicante por la 1.0. Acaban de cambiar la pista. Yo tenía la 1.0, he visto que habían puesto la 2.8, pero ahora mismo han vuelto a poner la 1.0, con lo cual vuelvo a cambiar el plan de vuelo, bueno, el plan de vuelo, la entrada, ¿vale? Solamente, porque el resto es igual. Entonces, bueno, pues voy a cambiarlo un momentito aquí y ya está, ¿vale? Voy a cambiar en el Simbrief. Entraremos igualmente por aquí, pero iremos hasta Vilna. En este caso, ¿vale? Entonces, le voy a poner que entramos por la 1.0. Vale, entraremos por GERF 3 Mike en vez de por GERF 3 November. Generamos el plan de vuelo de nuevo. Y aquí lo vamos a cargar de nuevo. Podríamos cambiar la llegada y ya está, pero bueno, ya que lo tenemos, ¿vale? Aquí me pone no usar, pero bueno. Zulu de la 1.0 y esto sería... Entraremos por aquí arriba, de la otra manera entrábamos por aquí abajo, ¿vale? Y será la Zulu, creo que es esta no, esta. Vamos a ver, esta, que es directito, ¿vale? La aproximación, ME y para adentro, ¿vale? Pues a ver, no es la primera vez que hemos volado a Alicante, no debería haber problemas, ¿vale? Y nuestra salida por Ibiza, pues que será esta, ¿vale? Va a haber, en principio, salvo que me digan lo contrario, va a haber 3 eco, ¿vale? Es decir que saldremos por la 2.4, que está aquí, e iremos directamente hasta va a haber 3 eco hasta Baver, ¿vale? Nivel de vuelo 3.0, 1.30, ¿vale? Un vuelo cortito, similar a un Barcelona Palma de Mallorca, ¿vale? Un vuelo de corto, bueno, creo que es más corto el de Barcelona Palma de Mallorca, es bastante más corto. Buenas tardes, Delivery Ibiza, aquí Qatari 068 con información Bravo a bordo con destino a Alicante. ¿Estaríamos listos, copiar? Este señor está en Unicom y creo que se cree que está en frecuencia de delivery. Así que no es delivery, es han abierto delivery, es ground, pero bueno. Bueno.
A ver. Vamos a cambiar. Nosotros sí que nos vamos a colocar en ground. En 1261. ¿Ves? Ahora sí que tenemos las frecuencias. Y Sí, tenía ya Bravo a bordo. torre es Posición 18.500. Saldremos por Vapear 3 Eco. La pista en servicio en la 24029 QNH, inicial 6000 y respondemos en 1261. Ahí está nuestro 5. Vamos a dejarlo Ahí preparado. estaría 135 eco. Pero bueno, la en información principio- Bravo es correcta y colación correcta. Llame listo, puesto en marcha y retroceso. Vamos a ir poniendo... Llamaremos, espera el 35. Voy a bajar el volumen. Si no... Está demasiado alto. A ver si puedo bajarlo. Estamos listos, Lince 013. Lince. Tenemos otro lince, nuestro compañero 113. Mantenga el tráfico rodando por pista hasta que no llegue al punto de espera. No le podemos dar salida. Será número 1 en copia. Vale, pues venga. Vamos a la vista del overhead. Buenas tardes, Ibiza Ground, aquí Qatari 068, con información Bravo a bordo, destino Alicante, con usted. ¿Listos copiar? Qatari 068, muy buenas. Pues información Bravo a bordo, por favor. ¿Se encienden las confirme la baterías? siguiente llamada. Plan de vuelo recibido. Vamos a reiniciar el Alicante, Fénix. Vía Baber 3 Eco, asciende inicialmente a 6000 pies, la pista en uso la 24, QNH 1029 y me responda en 3256. Bien, inicial de 6.000 pies por la pista 24, QRH 1029, salida Babe 3 Eco, QNH 1029, respondemos entre los 256, Qatari 068. Qatari 068, pues colación correcta, información Bravo es correcta. Llame listo, pues. ¿Qué le pasa? ¿O Llamamos. qué le pasa al Fénix Listo, ahora? puesta en marcha de retroceso, Qatari 068. Un segundito. No enciende las baterías. Ibiza, hola, buenas tardes, nuestro 11 Juliet Delta, información Delta, corrección Bravo, listos para Alicante. Ein Nostrum 11 Juliet Delta, muy buenas. ¿Le habíamos dado ya copia? Ah, negativo. Vale, disculpe, estábamos mal anotados. Ein Nostrum 11 Juliet Delta, pues información Bravo a bordo es correcta, con plan de vuelo instrumental a Alicante, pues salida inicial, salida por Baber 3 Eco, asciende inicialmente a 6000 no se pies, encienden las 1029, baterías. pista en uso la 24 y responda en 0244. Lo he probado antes. Bueno, vamos a reiniciar. Va a haber Vamos 3 Eco por la a 24, ir un inicial 6000, momentito, sobre vamos a decir 1029, restart. responder 0244, nuestro 11 Juliet bajar. Delta, listos puesto en marcha. La frecuencia. Ein Nostrum 11 Juliet Delta, colación correcta, pues. Vamos a hacerle restart. Ya me listo todas. Está usted encarando para salida, ¿de acuerdo? Porque algo ha pasado Sí, solo turbinas, no necesitamos... que no va el Fénix ahora. Ya pasa esto. Justo en el momento. Bueno, vamos a ver. Está con Dark todo, perfecto. Sí. Tablet. Se entiende. Ok. A ver ahora. ¿No se enciende ahora? ¿Qué le pasa? No se entera. A ver, vamos a hacer otra cosa. Porque algo se ha quedado mal.
Y aquí hay que reiniciar el simulador, parece a mí. Que muy raro esto, ¿eh? Vamos a quitar el programa del Phoenix. Que lo cargue de nuevo. Eso es que se ha desconectado de Dibao. Vamos a probar antes de reiniciar. Son cosas que pasan, sí, sí. Fíjate, pero es que lo estaba probando hace nada, ¿eh? Ha ido todo bien, pero no sé qué ha pasado. Sí. Pero bueno. Cosas del directo, ¿no? Como se puede decir. A ver qué tal. Ahora, a ver si coge bien. Porque es muy raro. No se encendían las baterías. He estado un rato conectado, pero tenía el avión apagado, no. A ver. Vale, ahora está todo así en principio, ¿vale? Vamos a empezar a ver. Día 1, día 2. Es que no, se enciende. Aquí se debería encender. Cuando le doy aquí, encenderse. No se encienden. A ver, la GPU está conectada, ¿no? ¿O no? He actualizado el GSX. O sea, a ver. Ground Service. Sí, está conectada. Y si está conectada, ¿por qué no vas? No se pone, se encienden. A ver. No. Voy a reiniciar otra vez el Phoenix. Mira que me he conectado a primera hora para evitar problemas y ahora va a ser el Phoenix el que me los dé. Vale. Colan Dark. Perfecto. Voy a probar una cosa. Voy a activar otro perfil del que tengo al Onicom, en el que cuando yo le doy al botón este, no va. Bueno, pues como no va, vamos a reiniciar el simulador. No hay otra. ¿Sigue fallando? Sí. Voy a reiniciar el servidor. El servidor no, o sea, el simulador. No sé qué le pasa. Me da problemas coger el ACJ. Pero vamos, que no debería.
que no tenga nada cargado del Fénix. Vale, no tenemos nada cargado del Fénix. Venga. Cosas que pasan. Pero bueno, no puedes coger la CJ. 4. Y ya está. Pero claro, tendré que cambiar el plan de vuelo. Para ponerle la CJ4 y lo que he enviado a Ibao también. Vamos a probar suerte. Es muy raro. Lo que me está pasando ahora es muy raro. He actualizado los IRAX que han salido hoy. Bueno, salieron ayer, creo. O expiraban ayer. Ver si funciona. Es que es muy raro que no se encienda las baterías. Está la GPU encendida y todo. A ver, el perfil que tengo cargado Nest es este. Pues lo quito y ahora lo cargo. Vale, ahora se ha apagado. Es normal que se apague la radio ahora porque he descargado el programa del SpanNest, que ahora lo cargaré cuando tenga el simulador arrancado. Bueno, pues tenemos ya cada vez Ibiza más cogido. Ya veremos ahora si funciona. Antes de conectarme probaré que funcione. Arrancar las baterías y si funciona todo bien. Entonces me conecto. Es que esto no sé qué carajo. Oye, al final instalé Ibao y me conecto todo bien, pero nunca logré configurar el PTT. No pude hablar nunca. Cuando dices que no puedes hablar ni siquiera pulsando un botón del teclado o configurar lo que es el PTT en un botón del joystick o de algún dispositivo que tengas. Aparte no me gustó mucho eso del plan de vuelo. Ningún botón. ¿Un botón te funciona? ¿El audio lo tienes dirigido bien? Dices a dónde quieres llevar el audio de salida y el audio de entrada. Ahora. Yo uso el antimicrox para mapear lo que es el botón
del PPT a del PTT al, en este caso lo tengo en un botón del. Vamos, que tú puedes. Yo tengo este programita que se llama Antimicrox, que salen aquí los dispositivos y por ejemplo en mi caso yo lo tengo en el alfa. Cuando pulso esta tecla al derecha, el botón 12, le he dicho que es el al derecha. Y el al derecha es el que yo he configurado en el como tecla en el BAO, altitud. Primero se configura con qué tecla quieres pulsar a nivel de teclado. Y después lo que tengo es mapeado que esa tecla lo tengo asociado a un botón con el Antimicrox. Ah, pensé que solo a mí tardaba tanto en entrar en SIM. No, no, que va. Esto es forma parte de. Ahora ya está cargando. Ya se ha oído el tintineo, es que ya está cargado. Vale, pues venga, vamos a probar, ¿eh? A ver si podemos volar o no. Vamos a poner aquí Ibiza, que ya se está haciendo de noche. Y vamos a poner el número 27, que es el que he elegido. Vamos a probar. Play. Por eso te comento que no me funcionó. Porque ni siquiera me acepta teclas del teclado. Pues es muy raro. Le das a escanear y no te sale. Y cuando pulsas una tecla no te lo acepta. Ahora se está cargando todo el Fénix. Bueno, ahora llega el momento, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que me pasa siempre? Que no sé por qué, pero siempre me pasa. Cuando enciendo el Fénix por primera vez, yo le digo que quiero encender las baterías, salta el fault aquí. Por eso, lo primero que hago cuando entro aquí es reiniciarlo después. Vamos a probar sin batería 1. Ahora sí. Batería 2, ¿ves? Se salta el fault. Vale, la voy a apagar. Y ahora voy a reiniciar programita Fénix. Digo restart. Es que no sé por qué sale el fault. Ahora le digo restart y ya no pasa. Nada, borré todo y lo volví a instalar y nada. Bueno, vamos a que esto lo tenemos ya más que planificado aquí. Ahora sí, ¿vale? Vamos a probar. Vamos a irnos un momento a la tablet, a decirle Dimis y naturalmente tengo que retrasar la hora que he puesto que salgo, ¿vale? Porque tengo que hacerlo. A ver, voy a hacer el mismo plan de vuelo. Le voy a decir que actualice el... Y porque son ya y cuarto y me sale ahora que salimos a menos. Bueno.
Generamos. Salimos, estamos bien. La 24 y la 10. Vale. Ahora sí, ahora cargamos aquí. Vamos primero al overhead. Y le damos batería 1, batería 2 y external power. Ahora sí, ¿eh? Era algo del simulador, ¿eh? Había quedado algo tonto ahí. Vale, armamos las de emergencia, le damos a las nav. Vamos a dar a esto. De momento voy a poner luz, ¿vale? Porque si no, no veo. Ponemos las smoke. Fly down. Y ver que se estén inicializando las consolas. Vale, vamos a poner los iniciales, el 1, 2 y el 3. Y voy a cargar también ya lo que es el SPANNet con la configuración para la radio y el multipanel. Para que trabaje esto y esto. Otras veces uso esto, pero si como tiene las mismas botonaduras y todo, o esto o esto. Lo cómodo de esto es que le das a los botones y ya se encienden las luces, se enciende todo, pero bueno. Vamos a coger el SPANNet, un momentito, porque como lo he cerrado, porque si me ha ido todo al traste, no estaba previsto esto, vale, cargamos el SPANNet. Vale, bueno, ponemos en esta vista y ahora en cuanto tengamos radio nos ponemos en, vamos a conectarnos Alt mode. Arribao. Alt mode. Esto le voy a bajar el volumen del SPANNet para que no falte esa locución. Perfecto. Y ahora nos vamos a conectar, ahí va. Voy a coger primero el... No está animado esto. En Unicom. Ahora ver el plan de vuelo y lo vamos de hora porque así que el mismo plan de vuelo que yo he enviado lo voy a modificar. Voy a poner que salimos vale, pues ahora sí, conectamos. Vale, aquí en settings, vale, yo tengo el audio input en el micrófono de los auriculares, los altavoces en el micrófono, altavoces de los auriculares, enable HF, no sé qué, y aquí le das a set push total key y entonces es donde programas lo de la tecla. Pero si no te sale... Hola, buenas, ¿se puede hacer y volar un plan de vuelo decente sin usar Navigraph? Claro que sí. A ver, cartas necesitas, eso sí, ahora Navigraph no. Por ejemplo, en España tienes las de Naire, las AIP de Naire, ahí tienes todas las cartas. Cada país pues tiene su AIP. Vale, pues aquí ya tenemos la 122, vamos a conectarnos a ground, ¿vale? Delivery, ahora sí que hay delivery. Delivery es, me voy a anotar las frecuencias, ¿vale? Delivery es 121 decimal 380. Luego tenemos ground, dura, que es 121 decimal 930. Luego tenemos torre,
que es 118 decimal 150 y tenemos aproximación, que es 134 decimal 825, porque así luego cuando te dicen cambias con ¿qué? Y a veces no lo pillas. Exactamente, como el Nacio dice, usar Little Map Nav también. Bueno, en Little Nav solo tienes VFR. No, también tienes IFR. También tienes las y todo. O sea, las SIDs y las STAR las tienes. De hecho, yo he actualizado los IRAX ahora. Vale, pues nos cambiamos a Delivery. Venga, 121. No. Decimal 380. Voy a poner aquí 380 para atrás. Vamos con retraso, ¿eh? Con retraso vamos. Porque hay que hacer ida y vuelta, ¿eh? Y este pequeño problema que he tenido con el Fénix, que no estaba previsto, llevamos ya 21 minutos de retraso. Bueno, hay 10 tenía prevista la salida, pero es que todavía no entró ni el plan de vuelo. Ya 380 aquí. Venga, para ir escuchando las frecuencias. 01, pues está aprobado Alicante. Y aquí vamos a bajar 3 eco por la 24, ascenso inicial de 6.000 volumen, pies con H del campus de por aquí. 1030, responder 7352. Lo voy a poner muy bajito para que no esté ahora. Vale, tan bajito que no se oye. Alguien está pisando la frecuencia. Vámonos ya al FMC. Tenemos que poner luces porque se nos ha ido esto, ya es de noche, se está oscureciendo. Esto tenemos luces aquí. Tenemos luces aquí, ¿vale? Tenemos luces aquí y luces aquí. Y ahora sí, ahora el FMC. A ver, un segundito. SX. Vale. Con el retraso que llevamos tendría que pasar del embarque bueno, vamos a hacerlo. Record boarding, venga, va. Boarding, estamos en 7. Última transmisión llamada para delivery. Vale. Vale, ahora el sonido del este se me ha ido al altavoz. Bien. Un segundito. El GSX se me ha ido al altavoz. No sé si se oye en el directo. Si se oye en el directo ya me va bien. Recibido, puesto en marcha aprobada y llamamos a rodaje ya para rodar. Muchas gracias, Fueling 125. Sí, se oye, vale, pues nada, así no me molesta por los cascos, sino demasiado. Vale, pues vámonos al FMC. Va. Hacemos un init. Vamos a cargar aquí. Perfecto. ¿Está muy alto el GSX o cómo va? El Q-Volt está a tope, ¿no? Yo lo oigo por unos altavoces externos que tengo aquí, pero que ya me va bien, porque es que si no, todo por los auriculares te vuelves loco. De hecho, la música tendría que desviarla también. Vale, hago un fetch. Tenemos aquí el plan de vuelo. Vamos a volar con el vuelo tanto de ida y de vuelta como 9, ¿vale? Vamos a hacer un init request. Perfecto, Hernán, muy bien, se oye. Cost Index 20 de compañía, nivel de vuelo 130, ¿vale? A 30 que tenemos una temperatura de 0. A ver qué sale, si le pongo 130 solo. 0, perfecto. Vale, temperatura en Ibiza 17 grados.
4227, muy buenas tardes, información del test correcta. Cargamos los vientos, ¿vale? La tropopausa la vamos a colocar también, aunque responder 7352. poco 45, 46, 40, no sé a cuánto. Insertar. La tropopausa 46 ya está bien. Nos vamos al flyplan, Ibiza, salimos por la 24, tenemos aquí el plan de vuelo 24, BAVE 3, perfecto, insertamos y llegaremos a Alicante, en principio, por la ILS Zulu, vuela 10, por GERP 3 Mike, ¿vale? Y vía, esto es Vilna 1 o Vilna 2, nunca me acuerdo. Aquí no voy a cargar el Navigraph, o sea, las cartas, porque si no me sobrecarga un poco. Entonces las tengo aquí y esto será Vilna 2. Perfecto. Vilna 2. Insertamos. Perfecto. Ahora los pesos. Los pesos. Voy a hacer una cosa. Que es. Me voy a la tablet. Cargo el plan de vuelo aquí. No lo he cargado. 9 minutos. Y ahora están pasando por aquí los pasajeros, ¿vale? Cuando yo cargue los pesos es para adelantar trabajo, ¿vale? Cuando yo cargue los pesos ahora aquí, como detecta que ya está cargado, retira el jetway. ¿Y qué pasa? Que esta gente empieza a levitar, ¿vale? Entonces, bueno, luego lo conectamos otra vez y ya está. Cargamos al instante, pues bueno, podríamos ponerle 8 minutos, porque mientras podemos esto, pero bueno, ¿cuánto queda del embarque? Vamos a ponerle, yo creo que en 8 minutos habrá cargado todo, ¿no? 8 minutos. Vamos a poner 8 minutos. Y mientras vamos a llamar a Delivery para que nos vaya autorizando. Qué rico, 17 grados. Aquí el calor está horrible, 33. Pues cuando estamos aquí en verano, igual, de 38 y algunas provincias 45. Es decir que como te vayas a Toledo, pues ya vas andando pegando saltos, porque no puedes pisar el suelo. Es decir que Toledo es una pasada en verano, ¿eh? O sea, que es como estar en una bolsa de aire caliente que te ahoga. Este verano me tiene castigado, no he podido usar el SIM porque la PC se me calienta demasiado. Sí, a ver, es la consecuencia la consecuencia de la calor, que aunque tengan los ventiladores y todo, pues no da. No, yo me voy a la Antártica. Ah, pues mira, ahora han sacado la Antártica, ¿eh? Sacado es de la Antártida. Voy a conectar con Delivery. Así que va a haber 3 eco, pista clavados 4, ascendemos inicialmente 6.000 pies, con EH1030. Pues ahora pulso el botón del yoke y ese cloc cloc que se oye es como si yo pulsara el alt derecha del teclado, que es el que está para hablar. Vale, pues venga. Nuestra salida es por Barbados. Con rodadura para el coche de temprano, muchas gracias. Limpio. Buenas tardes, Delivery Ibiza Lince 0074. Estamos en Gate 27 con plan de vuelo instrumental enviado destino Alicante.
y con información Delta listo para copiar. Lince 0074, muy buenas tardes. Información Delta es correcta. Está aprobado Alicante. Salida instrumental va a haber 3 eco por la pista 24. Ascenso inicial de 6.000 pies. QNH 1030. Y responder 3252. 3252. Pues salida por Baber 3 Eco, pista activa 24, inicial de 6000, QNH 1030 y le respondo en 3252 Lince 0074. Lince 0074, operación correcta, puesta en marcha aprobada. Rodadura en 21930, buen vuelo, adiós. Pues puesta en marcha aprobada y pasaremos con rodadura en 121.930. Lince 0074, muy buenas tardes, gracias. Vale, pues ya tenemos la frecuencia de rodadura, que ahora cuando estemos con la puesta en marcha la pondremos. 30, la ponemos aquí en standby y luego la cambiamos. Venga. Pues venga, vamos a ir entrando cositas. Tenemos... bueno, es que faltan los pesos todavía, ¿vale? Para acabar de esto. Vamos a revisar. Nuestra salida es Baber 3 Alfa, 3 Eco, perdón, ¿vale? Baber 3 Eco. Tenemos un... ¿no? Aquí. ¿Están cargados? ¿Están cargados? Sí. Cortados, ¿no? A ver. Mensaje este del viento. Wind Data Uplink. Perfecto. Nuestra salida es por Babe 3 Eco, ¿vale? Entonces, nos ha dicho inicial de 6000. QNH 1030. Perfecto. Vamos a poner aquí los constraints. Flight director ya está. Pista activa 2.4 y a ver cuando los señores empiecen, dejen ya, pasen todos ya a cabina, pues se cierran puertas, podemos poner los pesos y hacemos la puesta en marcha retroceso, que contactaremos con... Claro, me ha dicho puesta en marcha y retroceso aprobado. No sé si me ha dicho puesta en marcha aprobada o puesta en marcha retroceso aprobado. Como no lo sé, yo creo que haré puesta en marcha y retroceso. Ibiza Delivery, muy buenas noches, escucharon del Víctor Mike. Puesta en marcha aprobada, el retroceso solicitaré ground. Está aprobado la puesta en marcha, sí, la puesta en marcha. El retroceso no. Que no nos moveremos, vaya que tengamos alguno en la cola. Coche de Víctor Mike, está aprobado Alicante, salida instrumental va a haber 3 eco por la pista. Vale, esto es 4. 1030. Ascenso inicial de 6.000 pies, QNH 1030, responder 30. 0, Por cierto, quien está en aproximación de Alicante es un lince. Ascenso inicial a 6.000 pies y me tendré Está que en repetir control. el PC. por favor, escucharon del Víctor Mike. Vale, esto no le hago caso. Me dice que estoy demasiado atrás. Estoy demasiado adelante, creo. 0263, escucharon del Víctor Mike. Pero vamos, que no. Cerca. Esto es un add-on que puse, que está muy bien porque te va diciendo aquí toda la información, la salida que tienes, el tiempo que te queda. Pero como se supone que estoy mal colocado, no sale. Buenas noches. Estoy 2,7 metros o algo así, pero da igual. No vamos a entretenernos. Eso es lo de menos. Por eso te aprobaron la puesta en marcha. Oye, qué bueno. Pues sí, es un add-on que está en FlySim 2 y te va diciendo toda la información.
la pista activa, la salida, cuánto tiempo te queda, el avión que llevas. ¿Cómo se llama ese add-on? Esa es la buena pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Es que no me acuerdo. No, pero creo que en el FlySim tú en tu cuenta tienes las cosas que te has bajado, ¿no? ¿Te has descargado o no? ¿Tienes historial de lo que te has descargado? Sí, vale, pues a ver si lo encuentro. Pone mi última visita, actualizaciones recientes, tendencias actuales. Pero yo quiero mi historial de descargas. Cuenta, descargas aquí. Vale. Vale, se llama... Esto. Creo que es el NZA Model Library se llama. Creo que es este, ¿eh? Vale, pues ya tenemos el embarque hecho. Es este. Voy a copiar el link. Creo que es este. Bueno, no. ¿Sigue fallando? No, no. Ah, bueno, espérate que esto... No tengo actualizado el... No tengo actualizado el chat, ¿no? Estaba listo, sigue fallando, sí. Ya media hora. Bueno, vamos para allá. Los pesos. Tablet. Boarding complete. Vamos con 58.5, 30.7. 58.5, 30.7. Vale, de Block Fuel vamos con 5.200 kilos. O sea que nos vamos a 5.2. Vale. Bien. De 9 minutos me pone. Corto. Y en las performance, pues pues 24 en seco. Calculamos. Tenemos 140, 140, 143. 140, 140, 143. Transición 6000. Flaps vamos a salir con 1 y trimado en down 01. No, down 01. Y de flex tenemos 68. Vale. 68. Pues en principio esto está. Ahora vamos a colocar aquí el varo, o sea, la mínima de Alicante. Y Alicante... Pisa rodadura, Vueling 11400, listo para puesta en marcha. Charlie 412. Vueling 1145, ahora mismo está con delivery.
Rodadura es en 121930. Cambiamos con rodadura. Vamos a poner ya en la siguiente torre, que es 118 decimal 500. Aquí preparado esto 18500, porque será la siguiente frecuencia que tendré que enviar. Y señal de cinturón. Encendemos APU. Aquí iPod 327, pues rueda al punto de espera, eco 1 de la pista 24 vía Golf 2. No. Recibimos. Carga. No, hombre, no. Aquí. Damos la hoja. No, esta es la hoja. El transpondedor no lo hemos puesto. 3252. 3252. ¿Vale? Y el TA está en above. Vale. Standby. Perfecto. Pues nada. Tenemos el flap open. Encendemos. Ibiza rodadura, Vueling 1356, en punto Eco 6, solicito rodaje para Vueling 1356, mantenga en Eco 6, tiene un tráfico en Golf 1 esperando a servicios de rodadura. Hay dos tráficos en rodadura hacia la pista. Pues mantenemos posición, Vueling 1356. Es que claro, estoy colocado mal. Realmente estoy colocado 2,7 metros por detrás. Ya está bien esto. Y comparando ahora cómo está colocado este, uno ya no está. Ahora, este ¿ves? Se ha colocado más delante. Air Hispania 801 Delta, continúe taxi de nuevo está 26 vía Golf 2. Se ha colocado, no sé dónde se ha colocado. Tiene un tráfico de Air Hispania por delante, rodante. Bueno, pues ya tenemos la APU lista. Encendemos la APU Blitz. Charlie November Victor Mike. Quitamos la external power. 18,500 hasta otra. Con torre hasta otra, buenas noches, Victor Mike. Vamos a encender motores. Que normalmente los motores... Es que si enciendo los motores, no voy a poder hacer el pushback con el GSX. Porque me va a decir que los motores tienen que estar parados. Así que voy a llamar y a ver si... Todo. Está en marcha, retroceso. Buenas tardes, Ibiza Rodadura, Lince 0074. Estamos en la puerta 27. Y listo para puesta en marcha y rodadura. Lince 0074, muy buenas. Puesta en marcha y rodadura aprobada. ¿Tiene la puesta en marcha aprobada ya? ¿Está con motores arrancados? No, negativo. No tengo los motores arrancados porque si no, no me puede hacer el pushback con el patrón que tengo. Si es posible hacerlo el arranque mientras haga el retroceso. 0074. Perfecto, es que normalmente nos pasaban tráficos con puesta en marcha sin problema. Lince 0074, puesta en marcha y retroceso aprobados encarando al este. Pues puesta en marcha, retroceso aprobado encarando al este. Lince 0074, ahora sí. Vale. Lince 0074, tiene un tráfico que va a estacionar justo en el stand de su izquierda. Tenga prudencia a la hora de hacer el retroceso. Pues a ver, tengo uno a mi derecha y como se meta ahora atrás a la izquierda, yo no sé el escenario que tienen. Porque tengo un tráfico a mi derecha. Hola Cricket, ¿qué tal? ¿Ya se ha acabado el directo? ¿Qué tal el vuelo? ¿Dónde has ido? A ver, vamos a poner las bombas.
Y Ahí nuestro las luces de beacon, muy buenas, al stand que no 2, se me olvide 8, nada, vía Golf 1, ¿vale? muy buenas, Hugo. Vale, perfecto. 2-8 Pues por ahora Golf 1 sí, de Garra. ahora Buena, Frank, ¿qué tal? vamos a Ahí decirle España al 801 GSX Delta, pues puede que liberar vamos a frecuencia hacer hasta ahora. un pushback Pero a mi frecuencia izquierda, un ratito, o sea, ¿vale? hacia mi derecha, porque hay que encarar al este. Salimos por la 24. Vale, es que hay un Vueling a mi izquierda, pero ese no molesta. Pero el Vueling que tengo a mi derecha, el 1145, no sé, que fijaros, pues soy yo y este es el que tengo aquí a mi derecha. 6 con en el stand 6. No sé, no, o tiene otro escenario o Ahora bueno. estamos los dos en el plan prácticamente. Vale, pues esto lo voy a colocar aquí. Ibiza rodadura, Vueling 1145, listo para retroceso. ¿No funciona el retroceso o qué? ¿O es que me está diciendo interrupción? No, no quiero interrumpir. Pushback. A ver. Oh, señorita. Vale. Sí que está ahí. Token. Gear. Vale, esto. Ya tenemos la hoja. Apagarla. Vale, ahora le digo que voy a mi derecha, nose right. A todos los tráficos, disculpa, me había entrado una llamada, ¿podrían volver a llamar en secuencia? No había llamado ninguno. Vale. Vueling 1356, creo que me había llamado, no le hemos podido escuchar, ¿me podría repetir? Sí, no, era para comunicarle Brown. que ya estaban en stand 26 y como no se ha apagado nada, que ahora lo veíamos a la vuelta. Hasta ahora. Finish. Muy bien, Vueling 1356, pues... A ver, si tengo... No me deja quitar el... Hostia, no me jodas, tío. No me Vueling jodas. 1145, podría ser que me hubiese llamado Ahora. ya. Pensaba que no me iba a dejar quitar la GPU. Como estaba esto más flojito. Vueling 1145, pues... mantenga porque Release tiene parking un brake. tráfico Release parking lince brake. 0074, creo que está encima de él, no estoy seguro, ¿me podría confirmar? Encima no, pero... rozando la manita sí. Es verdad, pues no me había fijado que estaba aquí encima. Vale. Ahora retrocediendo, el lince. Claro. Sí. Me acabo de comer la ala. Vueling 1145, Vale, pues correcto, nada, el lince ponemos está ahora mismo aquí retrocediendo. modo de start. Detrás del lince le doy pushback, mantenga, ¿de acuerdo? Vaya encendiendo motores. Sí, ya tengo los motores. Motor 2. TAP 01, pues con torre, frecuencia 118,500 hasta ahora. Ahora sí que, bueno, no hay mucho tráfico tampoco. Pensaba que iba a estar esto más colapsado, pero... Nada, no te habíamos pasado porque creo que os había asumido antes de lloveros, así que sin problema ninguno. ¿Luna llena? ¿Tenemos luna llena? Vale, pues venga, que nos vamos. Queríamos ver una puesta de sol y vamos a salir, que vamos a llegar de madrugada. Set parking, venga, que después tenemos que volver. Venga, vamos a decirle, el motor 1 está estabilizado. Todavía no. O sea, el motor 2. El motor 1, ahora, arrancamos. Vamos a decirle ya al GSX que vaya desenganchando. Y se me ha olvidado una cosa que es importante para la compañía. Un segundito. Pues
Las locuciones no van a cuadrar ahora porque Y todos nosotros les damos las gracias por elegir tendría que haberlo puesto por motivos de seguridad antes. y para Se me ha evitar olvidado. interferencias Menos con mal los que lo he puesto, instrumentos de porque si vuelo, no después... les recordamos que los teléfonos móviles Ah, me deberán computa. permanecer desconectados desde el cierre de puertas y hasta su apertura en el aeropuerto de destino. En los dispositivos electrónicos Hoy portátiles hay luna llena. podrán Muy bien. utilizarse cuando se apague la señal Sí. luminosa de cinturones. Les rogamos guarden todo su equipaje de mano en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero, dejando despejados el pasillo y las salidas de emergencia. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de Pues su la asiento locución en esa posición tendría que vertical haberla y su puesto mesita antes. Pero Les bueno, recordamos que no está permitido fumar en el avión. es lo que hay. Gracias por su atención y feliz vuelo. Vale, ya tenemos los dos motores. Posición normal. Quitamos a Pulit, quitamos Master. Y esto lo vamos a ver aquí. Hay plan. Esto lo tenemos aquí aceptado. Nos vamos a poner en performance. Vale. Perfecto. Pues venga, listo a rodar. ¿Vale? Listo para rodar, Lince 0074, que le he dicho listo a rodar y no he hecho... Lince 0074 al punto de espera Eco 1 de la pista 24 vía Golf 2 Tango. A punto de espera de la 24 vía 2 Tango, Lince 0074. Vale, vamos a ver. Vueling 1145, pues Espérate un momento. detrás del tráfico Airbus A320 de color lince. No, esto lo arreglo. retroceso Down en cada 1, flap 1, auto Eso brake aprobado desde máximo, Vueling 1145. spoiler armado y ya está. Y tick off. Vale, tick off, tick off, tick off. Vale, perfecto. Esto lo quitamos. Esto está en standby. Pues ya está. Ahora sí. Ahora luces de taxi. Runway. Y nos vamos. Ibiza, rodadura muy buena. Antes de que nos pille el Vueling. Ryanair 212 en el 9 y puesta en marcha completada. Estaríamos. Capitán, desde la cabina de pasajeros le informo locución. que todos los pasajeros están a bordo. Las puertas están cerradas y la cabina está asegurada. Está con la Estamos listos locución. para el El pushback. tráfico A320, Eso. bueno, tiene un tráfico a la vista Eso A320 tendría que rodando haberlo por puesto interior de colores lince. antes, por eso sale ahora la locución mal. Pero bueno, a partir de ahora ya saldrá bien. Vale, vía Tango. Pues en este Tango. momento... Ah, sí, lo tengo a la vista, lo tengo a la vista. Perfecto, Ya, Ryanair dos 2122, pues detrás del Dos tráfico, rueda al punto Dos de tangos espera por Eco aquí. 2 de la pista 24 vía Golf 2 Tango detrás. Dos tangos, está dos. Recibido, Aquí pues está. detrás del Y- tráfico precedente, por Constango al punto de espera de la 24. Ryanair 212. Dos Tango. Tendría que haberme metido para allá, ¿no? Creo que no voy bien para la pista de rodadura. Creo que la pista de rodadura está aquí. Creo que está aquí, la pista de rodadura. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de Air Lince. Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Por favor, tómese un momento para familiarizarse con las Ahora, a la características izquierda. de seguridad de esta aeronave. Asegúrese de que su Esto cinturón de es, seguridad esté abrochado no sé, de manera no sé qué es segura, esto. su respaldo y la mesa estén en posición vertical y las persianas de la ventana estén abiertas durante el despegue. En caso improbable de una emergencia, las máscaras de oxígeno se desplegarán. Por favor, asegúrese de ponerse su máscara antes de ayudar a otros. No voy bien, ¿eh? Los La chalecos rodadura ya lo sé. salvavidas se encuentran debajo de su asiento y las salidas de emergencia están Continúe claramente por señalizadas. Tango al Le recordamos que punto de fumar espera, está por prohibido favor, en este por vuelo y manipular, Efectivamente, sí. desactivar He dado o una destruir vuelta. los detectores de humo en los baños está Me voy al estrictamente punto de espera prohibido de por la la 24, ley. Lince Gracias por 0074. elegir Airlines. Les Sí. deseamos un viaje agradable y seguro con nosotros hoy. Tiene el lince ahora por sus espaldas, así que proceda con el taxi al punto de espera Eco 2 Es que por aquí. y a Golf 2 Tango.
carta de rodadura aquí. Vueling 1145, Hay listo carta para de rodar. rodadura. Esta. Vueling 1145, pues al punto de Tango espera 3. Eco 2 de la 24 vía Golf 2 Tango, y se nos ha desconectado un tráfico que tenía estaba justo girando Es en que pone vía Golf 2 Tango y vía 2 tenga Tango precaución. se va a la pista. Pista 24, vía Sí. Golf 2 Tango, en el punto de espera Eco 2. Vueling 1145, Aterrizando. cuidado con el tráfico. Que yo entienda, vamos. No, esto es Tango 2. Bueno. Lince 0074 puede contactar con Ibiza Torre en 18,500 hasta otra. Contactamos con Ibiza Torre en 118,500. 150074, gracias por el control. Torre. Buenas noches, Ibiza Torre, lince 0074, alcanzando punto de espera con 2. Lince 0074, muy buenas. Le notifico que hay un tráfico en llegada, 7 millas fuera. Detrás de tráfico entra de mantener pista 4 detrás. Después de tráfico entramos y mantenemos lince 0074. Vale, pues entonces vamos a hacer el parking por takeoff checklist. Ya lo dejamos todo preparadito. Estamos autorizados a entrar. ¿Qué? Vale. Pues parking brake set. Las velocidades 140, 140, 143. Landing light. Lights, strobe. Esto de pito hit. ¿No? Transpondedor en TARA. Estamos TARA aquí. ¿Vale? Vale. Bueno, esto está en auto. Dejamos en auto esto. A ver cómo afecta esto. No, lo pongo en auto. Me queda. Ahora sí. No se conecta. Bueno, no sé, supongo que se conectará cuando llegue en pista, no lo sé. Pero yo lo pongo. Y esperamos a que entre, ¿no? El before the off checklist ya está listo. Esto no lo he puesto, tendría que haberlo puesto cuando he quitado los calzos, pero bueno. Con las prisas, todo se ha ido. Poner ahora cuando entre en pista, ya está. Vale, pues aquí tenemos el tráfico esperando a ver a que llegue. La próxima es aproximación 134825. Ponemos aquí 34825. Sí, ya lo tenemos. 825. Y lo tenemos ahí preparadito.
Bueno, pues a ver, este vuelo, las 7. Vamos a salir a las 7 cuando tenía previsto salir a las 6. Atraso Torre Vueling 1145, de narices. punto de espera de la 24. Pero bueno, Vueling 1145, muy buena, detrás de tráfico. no contaba con ese problema del Fénix a última hora, que he tenido que reiniciar el simulador, lo cual ha hecho que pierda tiempo ya en todo y que luego para ir más deprisa pues hay alguna cosita que no haya hecho. Vale, venga, parking, break off, entramos y mantenemos en pista. Muy bien, pues venga. Y lo tenemos listo. Juliet 09, evacuate runway 24 via Echo. Tonight 009er, contact with ground 121.9er 30. Contact ground on 121.93, Juliet 09. Lince 0074 autorizado a despegar, cita 24, viento 230 grados, 412. Autorizado a despegar de la 24, lince 0074. Pues venga, que nos vamos. 145, Lo vemos hasta el 40%. Entrar y mantener pista 24. Soltamos frenos. Flex. Ahorro abajo. P1. Rotate. Positive climb. Get up. No sé si ha dicho algo. Sí. Pasamos con la aproximación en 134 encima de 825. Gracias. Lince 0074. Acá. Spain 12 Lima, ¿me confirma está volando rumbo 260? Clap. Climb. Negativo, en estos momentos 252 estoy prácticamente establecido en el ILS de la 24. Recibido, más que nada por confirmar continua aproximación, ya me establecido que estaba a 24. Continuamos la aproximación y llevaremos establecido en la 24. Buenas tardes, Ibiza aproximación, lince 0074, ascendiendo a nivel inicial de 6000 con usted, Lince. Dice 0074, muy buenas tardes, en contacto radar 3000 pies, continúa hasta para nivel final 130. Autorizado a nivel final 130, lince 0074. TAP 01, llame a Alicante, aproximación 120,4. 130, vale. Y ahora sí, en piloto automático. Vamos. Y en principio vamos bien. Ahora cuando lleguemos a 6000 pondremos el estándar y de momento vamos bien. A ver, no se va a ver nada hoy. Es que de noche, pues ahí tenemos Ibiza de noche con otro tráfico que está entrando ahora por la 24, que está aquí.
Y bueno, nos ha tocado... Tenemos la luna, mira. Es lo que hay. Teníamos previsto Lima con torre 118,5. salir pues una hora antes. Ya tenemos aquí, hemos superado los 6000, ponemos en estándar. Ibiza aproximación, muy buenas Seguimos tardes Guillermo, ascendiendo. Waiting Flight 212, nivel de vuelo 140 con usted. Y nos dirigimos por Baver 3 Eco hasta Baver, ya estamos autorizados a 130. Cruce 3 November Así para la que 24 y ya estaríamos listos. vamos a mirar cuál es la siguiente frecuencia que nos tocaría. Vale, y sería Alicante aproximación, que es Directo Sendu, QNH 120 decimal 4. para 6.000 pies, Waiting Flight 212. 120 decimal 4. Quedamos aquí y lo dejamos preparadito. Y vamos a poner esto, reducir un poquito el rango, ¿vale? Es un vuelo muy cortito, ¿eh? Ya estamos llegando a los 10.000. El capitán les habla. Ponemos luces de... Quitamos las de landing. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados hasta que apague la señal de Las cinturón. de Apreciamos runway. su cooperación. Y cuando lleguemos a 130, el Está cinturón. a su disposición para cualquier Señal de asistencia que puedan cinturón. necesitar. Les deseamos Aquí un tenemos agradable otro viaje a tráfico bordo que de llega de Air Lince. Alicante, Gracias seguramente. por volar con nosotros. Porque esa es la ruta que hay hoy. Puente aéreo entre Alicante y Ibiza. Nosotros vamos a hacer Ibiza, Alicante, Ibiza. Muy bien, pues cuando lleguemos a 130 quito la señal de cinturón. ¿Vale? 150074, vuele directo a Herbu, espere Herbu 3 Mike, pista 10 en Alicante. Directo a Herbu y espero Herbu 3 Mike, pista 24, pista 20 en Alicante, lince 0374. 1-0, 1-0, pista 1-0, Herbu. Directo Herbu, vueling 1145. Directo Herbu, vamos para allá. Ya me está diciendo que ponga los datos, así que directo Herbu. Vale, insertamos. Para 4.000 pies, Siberia 0231. Vamos a ir por Herbu 3 Mike, que es la que tenemos, y vamos a entrar ya las performance de Alicante, ¿vale? En Alicante tenemos un QNH de 1030, 1030. Perfecto, temperatura en Alicante de 17 grados, igual que en Ibiza. Y viento 2703, 2703, 2703. Por la derecha 080, vector inicial, Waiting Flight 21. Vale, Y disculpe que no pensaba pues... que fuera a descender tan rápido. Continúe descenso para 4000 pies. Señal Pues de ni yo cinturón. tampoco, la verdad es que estoy empezando con este avión y parece un caza. Descenso para 4000 Waiting Flight. Creo que está con que el... tenía que haber descendido más tarde. Creo que está con No el se preocupe, no hay longitud. ningún problema. Creo que está con el longitud. El... Ibiza aproximación, muy buenas, Ryanair 831 Charlie, information, Echo El William Waiting Fly. 190, 3 miles inbound Rookset. Ryanair 831 Charlie, you're in radar contact, flight level 190, expect Rookset 3 November, runway 24, call 1 ready for descent. Rookset 3 Se dirige, sí, con la C700. Con la Cessna Longitud está. Ryanair 831 Charlie, Y eso es un cohete. descent 1030. Es igual que la CJ4. Madre mía, cómo sube. Cómo sube y cómo baja. Tienes que tener un cuidado con la velocidad.
Vale, pues aquí llegamos. Iberia 0231 continúe descenso 3000. Estamos viendo ya Para lo 3000 que es pies, Iberia Denia, 0231. ¿vale? Y nos dirigiremos a Alicante, que está aquí. Así que esperaremos Airbus 3. 150074 con Alicante aproximación 120,4 bómbolo. Con Alicante en aproximación 1.0.4, gracias. Lince 0074. Pasa. Alicante, vale. Bien. Y ahora la siguiente frecuencia. Este es el compañero Lince, ¿vale? Aproximación. Torre es 8. 8155. Vale, pues vamos a ver. Buenas tardes, Alicante aproximación, Lince 0074, una milla de Gerbu, nivel actual 130 con usted. Lince 0074, buenas tardes, identificado, continúe vía Gerbu 3 Mike, para ILS Zulu de la 10. Continuamos vía Gerbu 3 Mike para el ILS Zulu de la... pero Lince 0074. Establecido en el localizador de la 10, Cochale Tango Charlie Papa. Vale. Cochale Tango Charlie Papa, llame a Alicante Torre 118,155, buena toma. Con Torre 18155, muchísimas gracias por su control, buen trabajo, hasta luego, Cochale Tango Charlie Papa. Cochale November Víctor Mike, vire por su izquierda rumbo 140. 140 Víctor Mike. Vale. Papa Uniform Alfa 2327, descienda a nivel de vuelo 70. Ahora aquí tenemos al control de aproximación, que es otro Lince, otro compañero de Lince, ¿vale? Que también tiene canal en Twitch. Y Papa Uniform Y que Alfa os voy a pasar 2327, el link posterior bin por chat. autorizado aproximación ILS Zulu, pista 10, Vale. el QNH es 1030. No, somos mucha gente aquí, ¿eh? Se nota. Bueno, se llama Cadre y está haciendo directo ahora de 6301. 6301, 0421. del control. Pues ya son los 22 en... Charlie Eco Golf Romeo, notifica cazando de corrección, no en Breco. Sí, Llamaremos en capaz November de Eco, en San Juan. guiar. Cochale November Víctor Mike. Estimados pasajeros, desde la cabina de mando de Air Lince les habla el capitán. Descienda a 6.000 pies. Nos complace informarles que hemos alcanzado la fase de crucero. En este momento, el cinturón de seguridad está apagado y están invitados a moverse con libertad por la cabina. Les recordamos que por su seguridad mantengan el cinturón abrochado cuando estén sentados. Alicante aproximación, buenas noches, Vueling 1145 con usted. Vueling 1145, buenas noches, identificado, continúe vía Gerbu 3 Mike, espere ILS Zulu, pista 10. Por favor, estamos haciendo las transmisiones, esperen a que se termine. Que se pisa la gente y no se respeta los turnos. A la pista 24. Y antes de contestar, es decir, cuando te habla el controlador, espera tu respuesta, tu colación. Entonces siempre hay que esperar el resto de tráficos. Ahora, por ejemplo, está haciéndole unas instrucciones a este compañero, ¿no? Y yo ahora me meto. Lo que está hablando ahora este compañero, yo le pisaría. Tengo que esperar a que diga algo y me espero un segundo, 2 segundos, ¿vale? Un poquito, cuando veo que hay un hueco ahí, ¡pum! Entonces me meto y comunico. Pero siempre y cuando no sea en medio de una colación, de una espera de una colación. Porque si no pasa que a lo mejor me dan instrucciones del controlador
y después mete algún tráfico por medio y yo no lo oigo. Eco Charlie November Victor Mike en presente rumbo autorizado. Estamos a 30 millas del descenso prácticamente, ¿vale? 1-0. Vamos detrás de un tráfico, ¿vale? Que es un tráfico de Portugal que también está haciendo también Bolín 2545, muy buenas, está identificado radar, por el momento su a nivel de vuelo 9. el evento, todos. A ver cómo está la toma en Alicante, va bien, hay buena separación, ¿vale? Y a ver, voy a sacar las cartas de Fuerza Aérea 52, está realizando tomas y despegues. De Alicante. Negativo, es que esta pista es un poquito estrecha. De los parkings, ¿vale? Y de taxi. Papa Uniform Alpha 2327, reduzca velocidad indicada a 180 nudos. Taxis hay varias cartas. Pero bueno. Portugal 01, reporte de velocidad indicada. Velocidad 250, Lince 0074, reduzca velocidad indicada a 250 nudos. Reducimos a 205, ¿me repite? Lince 0074. Lince 0074 a 250 nudos. 250, lince 0074. Vale, pues ahora sí. Tenemos que reducir a 250 porque si no... Vale. Lince 0074, descienda a nivel de vuelo 90. Descendemos a nivel de vuelo 90, lince 0074. Ya, 20, esto será 90 aquí y comenzamos a descender. Charlie November Victor Mike como número 1 en la aproximación, ¿Vale? llame a torre. Vamos a intentar mantener distancia con este tráfico precedente que tenemos aquí. Papa Uniform Alpha 2, Estamos 3, reduciendo 250, que es lo que nos ha dicho, velocidad propia, porque y es número 2 en la aproximación, para mantener las distancias, ¿vale? Qué mal se oye esa radio. Que voy bastante Alicante, aproximación, cercano. buenas tardes, aquí Qatari 068, ascendiendo 2.500 pies con usted. Estimados pasajeros, desde la cabina de mando de Air Lince, el capitán les habla. Suba a nivel de vuelo 080. Hemos iniciado nuestra fase de descenso. Subemos nivel de vuelo Nos preparamos 080, para Qatari aterrizar en nuestro 018. destino. Les pedimos que regresen a sus asientos y abrochen sus cinturones de seguridad en este momento. Por favor, guarden cualquier objeto suelto y asegúrense de que las mesas estén en Vamos posición a vertical. forzar un poco la Agradecemos su bajada colaboración y confianza al elegir volar con Air Lince. Les deseamos un aterrizaje suave y agradable. ¿vale? y Para estancia en bajar su más destino. pronunciado. Porque Es nuestro 04 Delta. en Vilna tenemos que estar por encima de 7000, pero es que voy muy alto. Crucete November para 2404 ¿Vale? Papa Uniform Alpha 2327 es número 2, continúe y llame a torre 18,155. Portugal 01, descienda a nivel de vuelo 70, tras Vilna está autorizado a aproximación nivel S Zulu de la 10, QNH 1030. Vale, estamos ya a 10.000, ¿vale? Así que vamos a poner ya las luces de landing. Descienda a nivel de vuelo Señal de 70, cinturón. tras Vilna autorizado a la aproximación Luces de nivel S landing. Zulu de la pista 10. Y... no, vale. Vale. Y vamos a... ¿Dónde se nos ha quedado encendido?
Portugal 01. ¿Está pausando la simulación o es un fallo de la Aurora? No, va muy lento. Es que va muy lento. 01, no puede hacer eso en un evento porque tengo un tráfico detrás que no está pausando y se le está echando encima. Claro. Yo reduciría más. Es que lo estoy adelantando. Eco Gol Romeo, vale. Última estación. Eco Gol Romeo. Eco Golf Romeo, llame a Torre 18,155. Con Torre, hasta luego, gracias. Aproximadamente muy buenas, Lince 1011 en ascenso para 6000 pies, en salida Catón 4 Alfa con usted. Un Lince 1011, muy buenos identificados. Está 1300 por abajo, pero a menos de 5 millas. Es que... Es que reduzco, yo reduciría, ¿eh? Puede 1355, buenas, está identificado radar, continúe vía Herbu 3, Mike. Tráfico precedente a 1300 por debajo mío y a unas 2 millas por delante de 0374. Justo le estaba diciendo que ve por su derecha rumbo 270. Por mi derecha 270, lince 0074. Me va a dar un alejamiento, ¿vale? Así que vamos a poner GD 270 derecha, ¿vale? Berlín 1145 solicito comenzar el descenso. Vuelo 1145, descienda a nivel de vuelo 100 y reduzca velocidad indicada a 220 nudos. Desciendo a nivel de vuelo 100 y reduzco a Vale, 220. me ha hecho un alejamiento, para luego... Berlín 1145. Porque es que el tráfico que va delante está prácticamente debajo mío. Nostrum 04 Delta Zulu, llame a Ibiza aproximación en 134,85. 134825, Nostrum 04. Y 8155. Vuelo 545, llame a Ibiza aproximación 134,825. Qatarí 068 pesados, va a nivel de vuelo 140. ¿Se ha dicho nivel 140? Afirmativo. Va a ser un nivel de vuelo 140, Qatarí 068. Lince 0074, desciendan a... Se le cortó la comunicación, no le oí, lince 0074. Lince 0074, por su izquierda rumbo 210 y descienda a nivel 70. Izquierda 210 y descendemos a 7000, lince 0074. Izquierda 210. Y descendemos a 7000. Bueno, 145, disculpe, no lo he escuchado. Descienda a nivel de vuelo 180, mire por su derecha rumbo 260. Miro 260 y desciendo a 80. Portugal 01, mantenga velocidad 180 nudos hasta la milla 6. Vale, ahora mismo no hay torre. A nivel de vuelo 120 para mayor. Os ha cortado. 1011. Lince 1011, suba a nivel de vuelo 180. Este es el tráfico 180, lince 1011. de Portugal. Prepárense para aterrizar. Lince 0074, reduzca velocidad a 180 nudos, indicada. 180, lince 0074. Se me está pitando algo. Solicito descenso para Vueling 135.
Vueling 1355, descienda a nivel de vuelo. Vamos a ayudarnos 100. con el speed brake para reducir. Lince 0074, velocidad 180 nudos. Velocidad 180 nudos, lince 0074. Estoy reduciendo. Reduciendo. Lince 0074, por su izquierda rumbo 130, autorizado al ILS Zulu de la 10. Por mi izquierda 130, autorizado al ILS Zulu de la 10. Lince 0074. 130. El lince 0074 es número 2 en la aproximación. El presidente está en la milla 19. Como número 2, lince 0074. 0. 0. Ya, claro. ¿Qué ha pasado aquí? Alicante, aproximación 6010, Yankee 6000 pies sobre sumo. Super de 101 Yankee, buenas. Madre, se ha saltado el speed break. Es que voy muy bajo de velocidad y se bajar de velocidad. Y llame a Ibiza aproximación 134,85. Ya vamos, Ibiza aproximación, preparamos pista 24 por Russell 3 November, Qatar 068. A ver. Un segundito, que es que me están llamando ahora. 01 descienda a 3300 pies. El QNH es 1030. A ver, es que me están llamando, un segundito. Solicito alejamiento un momentito, me están llamando, lince 0074. Lince 0074, suba a nivel de evolución y presente rumbo. ¿Nivel? Lince 0074. 100 y presente rumbo. Ya está. Subimos. Lince 1011, llame a Madrid 133,755. Con Madrid en 133 decimal 755, Lince 1011, muchas gracias, hasta luego. Charlie, November Delta Charlie, escuche Ibiza aproximación 134,85 para información de tránsito. A la escucha, 134,85, hasta luego, buena tarde, Vueling 1145, viene por su izquierda rumbo 120 y descienda a nivel de vuelo 70. Giro a 120 y descienda a nivel Vueling 13355, descienda a nivel de vuelo 70. El Portugal 01, llame a Torre 118,155. Volviendo 355, autorizada aproximación ILS Zulu pista 10 con H 1030, es número 4 en la aproximación. Bueno, pues nada, a ver si consigo controlar esto, voy a nivel 100, tengo que bajar. Estimados pasajeros, desde la cabina de mando de Air Lince, el capitán les habla. Hemos iniciado nuestra fase de descenso y nos preparamos para aterrizar en nuestro destino. Les pedimos que regresen a sus asientos y abrochen sus cinturones de seguridad en este 80, momento. que no Por creo. favor, guarden cualquier objeto suelto y asegúrense de que las mesas estén en posición vertical. Vale. Agradecemos su colaboración y confianza al elegir volar con Air Lince. Les deseamos un aterrizaje suave y agradable y estancia en su Joder, es destino. que se me ha ido ya el piloto automático, tal, o sea, espérate un segundo. 130, venga. Vueling 1145, ¿Estabiliza? descienda Sí. 5500 pies 130, y en ¿vale? presente rumbo está autorizado a 10.000. ILS Zulu pista 10, es número 2. El presidente está en la vía 4. Traduzco para 5500 pies y autorizado ILS Zulu en la pista 10. Vuelen 114.
Movido, es que he recibido una llamada que creía que era... Bueno, creía que tenía que coger, ¿vale? Y debe ser para venderme algo. Después me he dado cuenta de que no y he tenido que pedirle un alejamiento. Entonces, a ver ahora, que me dé vectores, porque yo ya no sé ni dónde estoy ya fuera del ILS. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. White in Fly, gracias por esa raid con 7 pasajeros que vienen a bordo. Muchísimas gracias. A ver si podemos controlar. Aproximación Ibiza Lince 0074. Estoy de nuevo ya estabilizado. Un rumbo 130, 180 nudos y nivel de vuelo 100. Lince 0074, standby de break, Cipher 101 Yankee, Ibiza, bueno, más que nada para que sepa. 32,8. Porque claro, me he tenido que desviar. Esa era la sintonía de mi programa de radio cuando era locutor. Pues mira, ha ido, según publicado, ha ido, vamos. Velocidad inferior a 180 nudos. Fíjate, Alicante donde está, yo me estoy yendo porque he tenido que hacer un alejamiento porque este tráfico, bueno, no sé si era ya este tráfico, ya habrá aterrizado. Dice 0074, vire por su derecha rumbo 300 y descienda a nivel vuelo 80. Por mi derecha 300 y descendemos a 080, Lince 0074. Venga, vamos para allá. Derecha 300. TAP 01 de Alicante. Otra vez, ¿por qué se va el puñetero? Sí, es que no lo sé. ¿Por qué se va el piloto automático, tío? ¿Por qué se va el piloto automático? ¿Eh? Bueno, vamos a ir nosotros a mano. Quita, calla. A ver, tenemos que descender a 80. Portugal 01, pues vamos a colocarnos en 300 por la derecha, rumbo... porque es que no sé qué le pasa al piloto automático que no va. Yo creo que es porque es que va muy... Es que me ha dicho que mantenga un 80 y claro, es que eso es... A ver, poner un punto de flap. A ver, porque claro, a un 80 voy a bajar. Que si no pongo un puntito de flap. Vuelo 1145, llame a torre 300. A ver, 300 tengo que seguir a mi derecha, ¿eh? Voy en manual, porque no sé qué le pasa al piloto automático. No baja, no baja. A ver, es que voy a un 80. Tengo que bajar. A ver, 300 me ha dicho, así que nada, lo haré manual aquí, porque no va. No va el... Aquí, ahora. Vale. Ahora sí. 300 y nivel... A bajar por vertical speed. España 801 Delta, muy buenas, de nuevo identificado. Tenemos que bajar. Continúe a Herbu 3 Mike, espere y LS Zulu, pista 10. Las luces las tengo ya puestas y todo, si es que... Vueling 1355 como número 2. Sí, sí, Piratas del Caribe. Es que no sabía qué música poner con la raid. Digo, coño, una raid es algo guay, pues vamos a poner aquí una música potente, ¿eh? Lo que pasa es que si me llegan a decir algo ahora de torre en ese momento, no digo absolutamente nada.
Lince 0074, descienda a 5.500 pies, QNH 1030. Descendemos a 5.500 pies con EH 1030, lince 0074. Pues venga, descendemos a 5.000. Ryanair 212, Y vamos a descender posterior Virna, un poquito a saco, ¿eh? Está autorizada aproximación ILS Zulu, pista Vale, porque es que voy a 10, 9.000. Y el QNH es 1030. QNH 1030, ¿vale? Que ya lo tengo yo controlado. Vale. Ryanair 2122, Alicante. Bueno, pues nada, aquí estamos. Adelante, Ryanair 212. Sí, posterior Vilna está autorizado Estas 10 ILS personitas de la os pista pongo un 10, poco en contexto, ¿vale? QNH es 1030. Estábamos en la aproximación desde Vilna, ¿vale? Alicante. Y tenía un tráfico precedente que no sé qué pasaba, pero iba muchísimo más lento que yo. Velocidad 220 nudos. He tenido que reducir velocidad. Primero a 250, luego 210, y luego me ha hecho bajar a 180 porque tenía el tráfico a 1300 por debajo mío. Me ha hecho un vector de alejamiento. Portugal 01, vire por su Y derecha, que por cierto rumbo 280. voy a poner, porque voy un poquito fuerte, tendría que ir a 180 y no lo coge. A ver si lo coge. Bueno, no lo coge porque tengo una vertical speed aquí muy pronunciada para bajar a 5000, o sea que ya voy a poner esto, ¿vale? Voy a poner esto así. España, Y ahora ya baja. 801 Delta, desciende Vamos nivel a quitar, de vuelo 90, no hace falta, 090. ¿vale? Nivel de vuelo 090. Y Vale, tenemos que ir a 5500. Bueno, total, que está casi pasando por encima, me ha hecho un vector de alejamiento a derecha. Y justo también, bueno, se había desconectado el piloto automático. Al bajar a 180 se ha desconectado el piloto automático. Natura 114 Tango, muy buenas estrellas. Con lo cual el control era un poco de aquella manera y encima recibí una llamada de teléfono. Con lo cual se han juntado todas las cartas que podían salir. Vale, tenemos estándar. Venga, 1030. Venga, 030. Vamos ahí, ya. Natura 114 Tango, ¿aceptaría vectores o quiere realizar la aproximación completa? Vale, a mi derecha está, ¿eh? Puerto. Natura 114 Tango. Es decir, que había recibido una llamada que creía que era, bueno, que no era la que ha recibido. Y entonces yo mismo le he pedido alejamiento. 0074, vide por su derecha rumbo norte, rumbo 000. Por mi derecha, rumbo 000, lince 0074. Ya. Eso es. Vale, ya estamos a 5000. Y aquí en Alicante tenemos que estar, son 3300, ¿eh? Bueno, 5000, la milla 18, 5500, que creo que me había dicho 5500. Dice 0074, ¿me confirma? Está a 5500 pies. Negativo, estaba a 5000, he revisado ahora la carta y he pasado a 5500, 150074. Vale, así que vamos a subir a 5500, ¿vale? Porque... Dice 0074, reduzca velocidad indicada a 180 nudos. Ya voy a 180 nudos, lince 0074. Lince 0074 por su derecha, rumbo 080, autorizado a la aproximación ILS de la pista 10.
Por mi derecha 080 autorizado a Alies en la pista 10 lince 0074. Ya. Alicante, hello, Giant 6189, a heavy on departure, 0. 2000, climbing 6. 080. Y ahora ponemos el lock. Y a ver si lo pilla. Vale, porque está aquí esto, ¿eh? Alicante, Natura 114 Tango. Natura 114 Tango, pasa el mensaje. Sí, de acuerdo con las velocidades publicadas, únicamente podremos mantener 160 hasta la 4, Natura 114 Tango. Natura 114 Tango, copiado, gracias. Daybreak, lince 0074 es número 2 en aproximación. El presidente está en la milla 14. Autoriza... como número 2 de mi tráfico precedente, esta milla, el lince 0074. En España 801. Vale, la milla 14, voy por la 20. Nivel 7. Vale. Todavía no la ha pillado, ¿eh? Portugal 01, vire por su derecha rumbo 330. Ya no la ha pillado. Debería pillarlo, ¿eh? Vamos a comprobar. Bueno, está bien porque si no, no saldría. La frecuencia es 11030 del ILS. Sí, 11030, o sea que es correcto. ¿Vale? Ahora, ya está. ¿Ves? Que se ha girado. Localizada. Vale, pues approach. Ryanair 2, Le damos approach. Estamos establecidos en el localizador de la 10. Ryanair 2122 es número 1 en aproximación, llame a torre 118,155, buena toma. Pasamos con torre Ryanair 2. Vale, torre es... Ryanair 2, Hotel Tango. 18 decimal 155. Llegada a la 24. Russell 3 November para la 24, Ryanair 230. Vale, vamos a poner puntito de flap en manage esto. Okay. Que me está yendo un poquito. A ver, no bajes tanto. Alcanzando Vilna. Air España 801 Delta, tras Vilna, autorizada aproximación ILS Zulu, pista 10, QNH 1030. Pues tras Vilna, autorizada aproximación ILS Tenemos que frenar, ¿eh? QNH 1030, España 801 Vale. Portugal 01. Vire por su derecha, rumbo 010. Vale. Está bajando ya, ¿vale? Porque ha pillado ya el localizador. Está bajando un poquito. Está estabilizando un poquito ahora. Negativo, 010 o 10. Vale, ¿ves? Está estabilizando un poquito. Pero está en la... Pillado, ¿vale? 0074 como número 2, llame a torre 118,155. Buena toma. Pues llamamos a torre en 118 decimal 155. Gracias por el control. Lince 0074. Torre. Y luego la siguiente rodadura, la siguiente es rodadura, que es 30. Y así lo dejamos ya preparado. 30655. Venga, llamamos a torre, ¿vale? Buenas noches, Almería Torre, lince 0074, establecido en el localizador de la 10. Lince 0074, buenas, Alicante Torre, continua aproximación, viento en calma. ¿Qué he dicho? Alicante, Almería. Continua aproximación, lince 0074. ¿He dicho Alicante o Almería? 655. Ryanair 359, detrás el tráfico en llegada, entre y mantenga pista 10 detrás. Vale, pues... Vale, pues ahora sí, ¿eh? Pues ahora hay que volver, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Speed break. Wizz Air 701, Speed hello, break. hold short, runway Fuera. 10, Armamos. number 24 departure. Forward.
Auto brake. Low. Flaps. Vista que no se ve nada. Otra vista que se ve un poquito. Tenemos otro tráfico aquí detrás, ¿vale? Pues venga, full flap y freno abajo. Pasamos con rodadura. Dice 0074, espera autorización tardía, tráfico en carrera de despegue. Pues autorización tardía en tráfico. Pero dice 0074, ostras, no vas a hacer un ahorro. A ver, el Go Borrón. 701, copy traffic information. Creo que estará a 4000. Voy a subir a 4000. Wizard 701, confirm traffic inside. Wizard 701, Roger, so behind the arrival traffic, line up and wait. Runway 10 behind. Vale. Al 1000. Lince 0074, viento en calma, pista 10, autorizado para aterrizar. Autorizado a aterrizar, Lince 0074, menos mal. Me ha dado tiempo. Me ha dado tiempo. Vale. Pues a ver, quitamos piloto automático y vamos en manija ya. TAP Y 01, espero buenas, que no me haga una cosa rara aquí. Continúa aproximación número 2, viento en calma. De las narices. 1947. En el 359 revise los FPS de su simulador y llame a aproximación 120.4. Hasta luego. Revisaremos y 120.4, gracias. Hundred above. Minimum. He ido un poco a la derecha. Corregimos. 100. Wow. 50. Ha faltado pista. 30. 20. Retard. 5. Vamos, gases. Spoilers. No me da tiempo a salir por aquí. Vale, quitamos spoilers. Venga. Flaps. Señores pasajeros, bienvenidos a destino. Cortando aquí. Por favor, Lince permanezcan sentados 0074, y con el abandone cinturón de por seguridad izquierda, llame abrochado rodadura en hasta que el avión 130 haya más parado 65. completamente Hasta los luego. motores y la señal luminosa de cinturones se apague. Acabaremos en rodadura Los en teléfonos 36, móviles 55, deberán Lince permanecer 007. totalmente desconectados hasta la apertura de las puertas. Les rogamos tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje puede haberse desplazado. Por favor, comprueben Charlie que llevan 5, ¿vale? consigo todo su equipaje de mano y Wizard objetos 701, winning count, personales. runway 10. Les recordamos que no está permitido fumar hasta su llegada a las zonas autorizadas de la Parking terminal. brake. Si desean cualquier información, Quitamos las por luces favor de diríjanse landing. al personal de tierra en el aeropuerto. Las de Muy strobe. gustosamente les atenderán. Muchas gracias por Lo voy volar a con poner Air aquí que si Lince. no, no veo nada. Las de runway. Vale. Vamos encendiendo la PU.
Ponemos Hispania en Charlie 090, buenas y tardes, te arra. correcto, Vale, continua perfecto. Pues aproximación venga. número 2, viento en calma. Contactamos con rodadura. ¿Estamos en rodadura ya? No, no estamos en rodadura. TAP 01, reduzca mínimas, espera autorización tardía. Vale, ahora tenemos rodadura. via support, time 6000 feet, connection 030. Vale, estamos en Charlie. Buenas tardes, rodadura. Lince 0074 en punto de espera Charlie 5. ¿Con usted? El lince 0074 requiere terminal o remoto. Pues terminal, no sé qué terminal es. El más cercano que haya 4. Es que el terminal... Lince 0074, eso va a ser al 35. Están 35 en la terminal, vía Puerta Delta. La 35 vía Puerta Delta de 0074. A ver, vía Puerta Delta. Es que nos tengo los stands, mira, los tenía aquí. Y he dicho el 35. Repita indicativo. Cante. Full flaps 22. El 35, bueno, es del 3949. El 35 no es de la compañía, pero da igual. Vale, vamos para allá. Venga. Información Charlie, QNH 103. Vamos a ir limpiando esto. Salida por November Echo, responder 7043, QNH 1030, Perfecto. full flaps 22. Puerta Delta. Vale. Alicante Tango Yankee 48 Lima, can you repeat again Pues for están. reference to Me saco la Lima, carta. Foxtrot Mike 35. Lima? Vale, pues está justo en la esquina. Justo en la esquina, está el 35. Y Delta es, pues nada, está en cuanto llegue a la derecha. Gracias, Nan. Excelente buen landing. Bueno, no ha estado mal. Con todo el lío que tenía en la aproximación, que tenía un poquito de todo. Aquí parece que hay una subida, ¿no? Del terreno. Ya veréis, mira. Oh. Menos mal que no hay mucho lío ahora aquí en Alicante para salir otra vez para Ibiza, ¿eh? Como es tarde, no haré todo el embarque, o sea, el embarque y eso sí, pero y mientras iré aprovechando para el plan de vuelo y eso, porque es que con retraso vamos, son casi las 8. Y aunque el vuelo es cortito, espero que ahora por lo menos no tenga ningún lío. Flight level 6000 feet, QNH 1030, squad 5510. Bueno, pues venga. 35. 35. Puerta Delta, ¿es por aquí? Ahora este bajón. Sí, hacemos y aplanamos las calles de rodadura, ¿eh? Que se nos está yendo esto de las manos. Vale, 35, 39. Me ha dicho 35, o sea que 35 es por aquí. Stand 2727. ¿Vale? Puerta Delta. 35 es por aquí. Air Lince está por allí, ¿eh? Los stands de Air Lince. Vamos a seguir por aquí. Correcto. Nos meteremos en la 35. Tendríamos que meternos en la 35. Seguimos la calle de rodadura. Puerta Delta. Más 35. A ver, 35 me marca aquí. O sea, hay que ir hacia aquí. 35 es este de aquí. Así que
Vale. Vamos a quitar las luces de taxi. Y vamos a ir adelantando un poquito. Esto... Pero ya... Nos tendremos que desconectar un momento, Ibao, para volver a conectar y entrar de nuevo el nuevo plan de vuelo a destino Ibiza. ¿Vale? Porque para que cuente hay que tener ida y vuelta. Vale. Pues esto es lo que tenemos aquí. Vale. Vamos aquí frenando un poquito. Eso es. Ver la línea roja. Seguimos. La línea roja tiene que estar en el 320. Creo yo. Vale. Ahí. Creo que me voy a quedar aquí, ¿eh? No me voy a meter más. Un poquito más. Un poquito más. Monitorizar Unicom 122,8. Buenas tardes. Pasamos con Unicom. Gracias por el control. Muy buenas tardes, Lince 007. Pues nada, parking brake. Vamos a pasar a Unicom. ¿Vale? Que es... 22,8. Y luego ya 22,8. Y luego ya cogemos 8, 2, 8 por acá. Es que quiero que pase la de rodadura aquí en standby. Perfecto, ya estamos en Unicom. Vale, pues nada, tenemos parking brake. Esto está encendido. Luces, vale. Está todo bien. Motores parados. Motor 1. Motor 2. Señores pasajeros, gracias por volar con Air Lince. Esperamos que tengan buen día. Venga. El GSX no funciona. Tampoco nos vamos a entretener ahora, ¿vale? Me interesa poner calzos. ¿Vale? Que se conecte. Bien. X ahora no. Ha quedado un poco tonto, ¿eh? Bueno, pues nada. Ahora inicializamos el... ¿Vale? Pues... Vamos a esperar 3 minutitos, que es lo que hay que estar en plataforma para que valide el mapa, ¿vale? Tengo un crono aquí. Y voy a ir mirando la vuelta. ¿Ahora vamos de regreso? Sí, ahora vamos de regreso. A ver. Espérate, porque claro, tenemos que quitar las beacon, ¿vale? Tenemos que quitar las beacon, el cinturón. Encendemos la external, ¿vale? Nos quedamos con la external power encendida. Y lo único que dejamos son las NAP porque seguimos estando dentro. Y venga. Esto lo dejamos aquí en init, preparadito para ahora precargar otra vez el nuevo vuelo. Voy a preparar en SimBrief la vuelta, ¿vale? Y la vuelta será lo mismo. Vamos a ver, 9. A ver qué tal se nos ve esto por aquí. A ver. Un segundo. Y le decimos nuevo vuelo. El vuelo será el Lince 999, supongo. Vamos a ver que la compañía. Vamos a enviar el vuelo a la compañía, el PIREP, ¿vale? Enviamos PIREP, perfecto. Y esto lo dejamos aquí para cargar otro vuelo. Voy a hacer la reserva. Nos vamos aquí. Vamos a hacer el vuelo
Hacemos un book fly. Fly. Decimos que queremos ir a... ¿Dónde está esto? Ibiza. Ibiza. 320. Y ahora le decimos que como 20 vuelo. Y ahora voy a rellenar lo que me ponga el Simbri. Vamos. Tanto. Quedan 15 segundos. Damos default. Y ponemos aquí. Lima. Eco Alfa Lima. Limpo India Ibiza. Vamos a ir con el 20. Ahora os enseño el plan. La pista activa en Alicante es la 10. La de Ibiza, voy a mirar un momento a ver si ha cambiado. Aquí me sale la 06. No sé si en Ibiza ahora es la 06. No, sigue siendo la 24. Vale, pues la cambiamos. 24. ¿Dónde estoy? La ventana. Cerrado el... Madre mía, cerrar el Simbri. F. Dispatch System. Fly. C. Número 9999. ¿A qué hora? Cuanto tengamos el plan de vuelo salimos para allá pitando. Y 320. Y será la 10, la 4. Vale, me da Ruxen 3 November. Analizamos la ruta, supongo que está bien. Y le vamos a decir que generamos el plan. Y ahora en el BAMSIS del lince, porque está cerrado, hacemos un book fly con destino Ibiza. Y ahora enseño. Sale. En Alicante, quiero Ibiza. Aquí. Por el 320 me sale un de 52, pero 52. Vale, esto será el 92. Será el 320. A ver qué altitud me está dando. Nivel de vuelo 140, porque es par. ¿Vale? Hemos venido en 130 porque era... Bueno, ahora me da 140. ¿Vale? Pasajeros y cargo y eso, pues ya lo cargaré. La hora de salida me pone aquí que son las 19:35. Aquí 19:35, aunque en cuanto esté salimos. Y le vamos a hacer un dispatch sin Simbrief porque vamos a cargar los datos de Simbrief. Bueno, a ver. Bien, pues para nivel 090. Un momentito. Que estamos preparando el plan de vuelo y ahora sacamos el plan de vuelo aquí. Lo cargaremos aquí. Es el de ida. Y ahora vamos a cargar el de vuelta, vale. ¿No me ha cargado ruta? Ah, vale. Por tarde, sí. Vale, mitos. Roulette. Correcto. Pues ahora aquí en el Simbrief lo vamos a enviar a Ibao.
aquí. Ir, file. Vamos ahí, wow. Esto será. Enviado. Vale, de esto lo borra. Vale, pues ya está enviado destino Ibiza. Cargamos aquí. Ya tenemos aquí de Alicante a Ibiza. Alternativo Barcelona. Pues vamos a hacer... a ver, voy a cargar el script del GSX por el tema del pushback. Pero no voy a hacer el embarque, ¿vale? Porque vamos tarde. A ver si cargo el script, porque aquí cuando no es una cosa es otra, siempre falla algo. Vale, aquí el script no está cargado, se ha debido salir el script del GSX, por eso no lo carga. Si ahora a ver si ahora funciona. Si no, pues haremos iniciar nuevo vuelo. Vale. Añadir plan de vuelo. Tenemos este. Aquí ponemos este. Perfecto. Y ahora aquí está esto. Que voy a cambiar el rótulo de arriba. A ver, será volanta, actualizar, y ya tenemos el rótulo de arriba, Ibiza Alicante. Perfecto. ¿Y ahora qué está haciendo el GSX? ¿Haciendo el deboarding? Ahora está haciendo el deboarding, claro, como se había quedado pendiente. Pues vaya rollo, ¿no? Bueno, vamos a ir mientras tanto cargando cosas. Venga. Esto. Vale, sí, está haciendo el deboarding. Me he quedado con esto abierto. Si lo he bajado, ¿no? ¿Se ha bajado? ¿No? Pues no se ha bajado. Ahora se bajará, supongo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa que iremos más rápido, ¿vale? Porque el GSX ahora se ha puesto aquí a hacer de las suyas. Vamos a hacer una cosita. Vamos a reiniciar el Fénix. Aquí. Fénix. Start. ¿Vale? Tenemos todo. Vale, las NAF están bajas. Está todo aquí bien, perfecto. Esto está bien. Vale, con andar, de nuevo. Porque si no, me va a hacer alguna. No quiero sorpresas. Empezamos así. Y en lo que es el GSX, pues lo vamos a también a Start. Start. Y silencio absoluto. Comenzamos otra vez, ¿vale? Batería 1, batería 2, external power, ¿vale? Y comenzamos un momento. Es que vamos a ir más rápido así. Vale. Overhead. Vale, luces de NAP. No me he desconectado Divao. Vale, me voy a desconectar. Vale, hago un... Vale, y ahora volvemos a conectar. Ahora, ¿no? Espérate. Vamos, sí. Y a Divao, ¿no?
Sale el plan superior, voy a esperar un momento. Vale, vamos aquí, darle aquí. Sociales. Un poquito a saco, vale. Porque es tarde. Cargamos el plan de vuelo. Vale, 25 minutos, pero espero que sea menos, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a cargar ya directamente los pesos. Vamos a pasar SX. Y nos vamos a ir al FMC. Y vamos a entrar ya los datos. Cargamos el plan de vuelo. El vuelo será el mismo, LC999. Cost Index será 20, el mismo, ¿vale? De la compañía. Nivel de vuelo 140. Menos 3 grados. Menos 2. Bueno. 140 barra menos 3. ¿Vale? Cargamos los vientos. Temperatura 15 grados. Ya está bien. 15 grados en tierra. Vamos a intentar conectarnos ahora. ¿Por qué no sale el plan de vuelo correcto aquí? Ibiza. Ha enviado. Es que me sale en el IBAO el plan de vuelo anterior. Cuando conecto. Digo conectar. No me está cogiendo el plan de vuelo. Me está cogiendo el plan de vuelo anterior. ¿Vale? Ibiza. Almería. O sea, Alicante. Con alternación Madrid. Es que no me está cogiendo el plan de vuelo. Bueno, vamos a probar. No sé qué pasa. Insertamos los vientos. Insertamos. Salimos de Almería por la 10. Salida por Mito 3 Alfa. Insertamos. Llegamos a Ibiza por la 24 Zulu. 24 Ruxen 3 November. Y ahora vamos a ser aquí. Voy a mirar un momento aquí. Voy a cargar plan de vuelo. A mi graph. Para ver la aproximación. Rousset y Zulu 24 es Gislu. Vale. ¿No? Gislu. ¿Vale? Gislu. Insertamos. ¿Vale? Aquí tenemos esto. Llegaremos Gislu y haremos esto. ¿Vale? Para entrar a 2.4. Pues venga. Ya tenemos esto. Los pesos los vamos a poner ya. Porque los teníamos ya aquí puestos. Vale, esto lo cerramos. Y los pesos son 55.9 y 31.0. 55.9 y 31.0. Y de block, pues tenemos 4.9. Vale, vamos a ir cargando las performance. Vale. Salimos por la 1.0, seco, sincronizamos, tenemos un coneche de 30, vale, vamos a
30. Y frecuencia ahora la haremos. Calculamos 128, 135, 135. Performance. 128, 135, 135. 128, 135, 135. Muy bien. Transición 6000. Flaps 1. Trimado en down 0.3. Flaps 1. Trimado down 0.3. Vale. Y de flex tenemos 68. Vamos para allá. 68. Ok. El mínimo de Ibiza, ¿vale? Pues nos marca en el ILS Zulu de categoría Charlie, nos dice 274, ¿vale? O sea, 279. Vamos aquí. 279. Y ya lo tenemos, ¿vale? Lo demás ya lo entraremos por el camino. Nos vamos a la de cockpit. Aquí cargamos menú message, la hoja preliminar, la hoja definitiva de carga, vale, y nos quedamos en performance. Aquí esto lo vamos a poner, bueno, ahora lo pondremos en auto, y el transpondedor el que nos digan, vale. Pues vamos a empezar a señal de cinturón, a encender la PU. Vamos a ver si podemos conectar y nos sale el plan de vuelo bien. Nada. Ibiza, Almería. O sea, Almería, Alicante. No hay manera. Me está cogiendo el otro. A ver. Voy a mirar en las... aquí. Si lo he borrado. Vamos a borrarlo. De forma que no tengo ningún plan de vuelo enviado. Vamos a conectar, confirmar que no tenemos ningún... Nada, no. Esto debe ser algo del altitud o algo, ¿eh? Vale, desconectamos. Cerramos esto. Y vamos a hacer también un... Aquí nos estamos pasando el directo reiniciando programitas, ¿vale? O sea, es que es increíble. Vamos a quitar el core del IBAO, lo vamos a cargar otra vez, ¿vale? Vale, ya está, y ahora vamos a entrar. Voy a volver a enviar el plan de vuelo, porque claro, lo he borrado. Sin brief, voy a volver a enviar el plan de vuelo. Vale, esto le coloco aquí. A ver. Que estamos perfecto. Vale, Summit, a ver ahora. A ver. Yo estoy flipando. Quizá Alicante. No sé qué plan de sale. He enviado al Alicante, Ibiza, y aquí sale plan de vuelo el de antes. No sé. Es que no lo entiendo. Bueno, estoy conectado. Vamos a conectarnos con la frecuencia, si es que me deja, porque no sé. Alicante Ground, que ya no tendré. Torre. Seguramente que han cerrado ya Ground. Evidentemente han cerrado Ground, vale, pues pasamos a Torre. Vale, tenemos Torre y la siguiente frecuencia es aproximación, que es 20. No sé qué pasa, que no me recoge, no sé qué plan de vuelo le saldrá ahora al controlador, porque yo envío el que es y me sale el anterior.
Ibao es muy engorroso. Viento en calma. De verdad me queda un bad sim. No, hombre, no. No. Lo que pasa es que esta versión es nueva, del programa. Va bien, Lo que pasa es que algo, no sé, a lo mejor estoy haciendo algo mal. Voy a contactar y a ver qué pasa, ¿vale? Y a ver qué pasa. Vamos a ver. SX funciona, no funciona. Si no hacemos el pushback a manija. Aquí cargamos el vuelo. Destino Ibiza. Vale. Vamos a decirle ya que vaya preparando el pushback. Vale. Aquí tendremos esto. Buenas noches, Torre de Alicante, Lince 0074, estamos en el 35 con plan de vuelo enviado destino Ibiza, pero en el altitude me sale el vuelo anterior, no hay manera, pero enviado con destino Ibiza, no sé qué le saldrá. Lince 0074, buenas, sí, afirma, me sale el plan de vuelo antiguo, tiene que eliminar el plan de vuelo anterior en la página. Es que está eliminado, Lince 0074. Nostrum 77 Papa Hotel, viento en calma, pista 10, autorizados a despegar. Pues... Nostrum 77 Papa Hotel. Con Charlie Sierra Lima Golf, rueda en aviación general vía Alfa. Rodamos aviación general vía Alfa, con Charlie Sierra Lima Golf. Dice 0074, si solo tiene el plan de vuelo activo el que tendría que tener, salida desde Alicante, pues reconéctese, o sea, desconecte y vuelves a conectar. Ya lo he hecho. También lo he hecho 3 veces. Lo vuelvo a intentar, Lince 0074. Lince 0074, en ese caso es que no está eliminado el anterior desde la página web. Pues yo lo he eliminado. Pues yo lo he eliminado. A ver. Si me voy aquí a la página de Flyplans, yo no tengo nada. ¿Veis? No tengo nada aquí. No tengo nada. Recargo y no tengo nada. Y ahora voy a enviarlo. Nostrum 77 Papa Hotel, llamen a aproximación 120 Ahora voy a enviarlo. 104, hasta luego, gracias. Esto es Alicante, sí, está bien. Hago Summit. Vale. Y ahora recargo aquí. ¿Veis? Me sale Alicante, Ibiza. Correcto, ¿no? Vale. Es que tengo 2 páginas, bueno, está bien. Ya está enviado. Vamos a probar. Voy a conectarnos ahora. Bueno, me voy a desconectar. Vale, estoy desconectado. Y ahora me vuelvo a conectar. Ibiza Alicante. No hay manera. Desconectamos. Cerramos. Vamos a cerrar el core otra vez. Exit. Y no sé. Y vamos a cargar el core otra vez. Matamala. Gracias. Ejecutar como administrador. Cargamos otra vez el core, volvemos a cargar el IBAO, ¿vale? Perfecto. Digo que vuelva a cargar. Ibiza Alicante. Revisa el call sync. Me sale el INCE 0074 y en el plan de vuelo
A ver, espérate que esto no se quiere abrir. ¿No? Eso a veces sí que pasa, pero cuando pasa, no te sale el plan de vuelo anterior. Te sale, vale. Te sale, es esto, ¿eh? Pero no, me salía el anterior. Es esto, sí. Puro. Ahora sí. Ahora sí. Closing del plan de vuelo. ¿Ves? Lince. Alicante, Ibiza, ahora sí. Pero en la otra versión no salía el plan de vuelo anterior. Salía que no tenías plan de vuelo. Pero no la anterior. Si a mí me sale que no tengo plan de vuelo, entonces ya me da... Digo, algo hay mal. Pero si es que me salga el anterior, pues no lo tenía. Vale, pues nada, vamos a contactar con... rápidamente con Torre Drive, ¿vale? No sé si tenemos ground. Venga, tenemos ground. 3655 y la siguiente... Bueno, me ha salido ground, pero en el Wi-Fi no se ve todavía. Y la siguiente de Torres 18155, sí, vale. Pues gracias, Matamalas, por 155. Por darme esa... Pero ya digo, normalmente, al menos en la versión anterior, cuando te equivocabas en el closing, te decía que no tenías plan de vuelo. No te salía el anterior. Soy el de Torre, me lo he imaginado. Me lo he imaginado. Vale, pues vamos a contactar con Ground, ¿vale? Ya tenemos el plan de vuelo enviado. A ver si podemos salir con destino a Ibiza. Volvemos a casita, ¿vale? Tenemos aquí la Piulit ya encendida. Que se nos van a olvidar cositas, ya verás. Tenemos aquí esto. Y luces y acción. Poner luces. Vale. Vaya tela, llevamos 2 horas 43 minutos de directo. Doble vuelo, ida y vuelta. Volvemos a Ibiza. 1030. Aquí, 1030. Venga. Un segundito. Buenas, rodadura Divisa Lince 0074, plan de vuelo envía... Ay, tengo que conectar con Torre, perdona. Rodadura es después. Vale, no, es que me tengo que conectar con Torre, creo. No, con rodadura. Rodadura después me da Torre. Dice que está reiniciando el Aurora. Último tráfico hablando, ¿me puede repetir, por favor? Vale. Sí. Sí, buenas tardes, buenas noches, rodadura de Alicante, Lince 0074. Estamos en el stand 35, plan de vuelo instrumental enviado destino Ibiza, con información... Lima, con usted. Recibido, pues Lince 074 está autorizado a Ibiza vía salida instrumental Mitos 3 Alfa de la pista 10, altitud inicial 6000 pies, responda en 7336. 366. Pues salida por Mitos 3 Alfa de la 10. Inicial de 6000 y le respondo en 7366, Lince 0074. Lince 0074, colación correcta. Vale.
Perfecto. Mito 3 alfa, que es la que tenemos. Mito 3 alfa hasta mitos. Vale, hacemos directito. Pues venga. Vamos para allá. Pues vamos a coger el inicial de 6000 aquí. Vamos a poner el QNH, ya lo tenemos. En la salida ya la tenemos confirmada. El QNH lo vamos a poner ahora mismo. 7366. Y esto lo voy a poner en automático. Vamos a darle porque no funciona. Vale, pues ya está. Está esto listo, vale, pues listo para rodar. Listo para la puesta en marcha retroceso, lince 0074. La puesta en marcha retroceso, rodar no. Pues viene tráfico todavía, ¿eh? De Ibiza. Claro, es que mucho tráfico que habrá hecho el inverso. Habrá hecho... Listo para puesta en marcha retroceso, lince 0074. Lince 0074, puesta en marcha de retroceso aprobada, encarando, no sé muy bien si la pista de rodaje lo permite, al oeste. Pues puesta en marcha retroceso aprobado encarando al oeste, lince 0074. Vale, pues venga. SX, trabaja. Pórtate. Pitín. Le decimos continúa pushback. Y como es a derecha, hacia la 24, que es a mi izquierda, ¿vale? Porque la 24 está por allí. Pues le voy a decir nose left. Y a ver dónde salimos. Vale, pues quitamos la external power. Quitamos aquí de ground service la GPU. Quitamos los parking brakes. Y venga. Pues estaba colocadito ya. Le damos al start. Por fin salimos. Era el evento, ¿eh? Vuelo doble. Y dices, bueno, es un vuelo corto. No se tarda nada. No. Y va todo bien, ¿no? Unas problemillas. Vale, pues motor 2. Encendemos. No encendemos, perdón. Vamos a encender. Tenemos que quitar las bombas. O sea, ponerlas. ¿Vale? Tenemos que poner también las luces de beacon, que no las hemos puesto. Y ya está. Todo esto ya está. Pues según vale, la TR76 en el stand motor 2, con estación Lima a bordo con H1030, necesitamos copia para Ibiza. Ahora sí. Recibido, pues Iberia 8450 está autorizado a Ibiza vía ruta plan de vuelo, salida instrumental mitos 3 alfa de la pista 10, ascenso inicial de 6000 pies, responda en 7305. Van llegando tráficos. ¿Puedes repetir el código de squawk, por favor? Por supuestísimo. Transpondedor 7305. Vale. En cuanto se estabilice pues el motor 2, mito 3 alfa, pista 10, le damos caña al 1. 7305 en el transpondedor Iberia 845. Iberia 8450, corazón correcta, ya me listo puesto en marcha de retroceso. Ya me listo puesta en marcha de retroceso, Iberia 845. No se ve nada. Vale, ya tenemos el 2, le damos al 1. Y la carta del aeropuerto, vale. Seguramente que será Puerta Delta. Digo yo.
carta de rodadura. No hay. Taxi, sí, taxiway. Bueno. Esto es ya me dirá. Ya me dirá. Vamos para allá. Vale, el motor 2, el motor 1 se está encendiendo. Vamos a ir ya preparando lo que es el trimado y todo esto, ¿vale? Tenemos que salir con autobrake máximo, flap 1, trimado en down 0.3. Down 0.3. Aquí lo tenemos. Y vamos a probar los controles. ¿No van? Sí, sí que van. O sea, que va muy lento, ¿eh? Uf. Parking brakes. Set. ¿Qué le pasa a esto? Va muy lento, ¿eh? Y sí que va, ¿eh? Vale. Ahora. Vale, ya está. Vale. Izquierda, abajo, arriba. Vale, pues ya está. Lo ponemos aquí. Ponemos aquí. Ya tenemos los dos motores, así que ponemos, quitamos la PULIT, ponemos en posición normal. Vale. Y quitamos a master y confirmamos SX que se desenganche, que están todo correcto, y vamos a ir preparando ya luces de taxi, de runway. Y otra vez se me ha olvidado ver, me he olvidado, pero bueno. Bienvenidos, señores pasajeros. El comandante y todos nosotros les damos las gracias por elegir Air Lince para volar. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo, les recordamos que los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados desde el cierre de puertas y hasta su apertura en el aeropuerto de destino. Ah, qué buena, el de la torre, está viendo... Sí, sí. Podrán utilizarse cuando se apague la señal luminosa de cinturones. Les rogamos guarden todo su equipaje de mano en los compartimentos superiores. Nos falta armar o debajo del asiento spoilers. delantero, dejando despejados el pasillo y las salidas de emergencia. Ahora, listo por favor, para rodar, abróchense Lince el cinturón de 0074. seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical, su mesita plegada. Les recordamos que no está permitido fumar en el avión. Gracias por su atención y feliz vuelo. Pues por puerta Charlie y Alfa a Alfa 4 de la 10, Lince 0074. Vale. Ponemos el test. Todo correcto. Tenemos las luces bien, ¿sí? Vale. Pues nos vamos. Gracias, Advan, por subirte a bordo. Parking brake off. Y puerta Charlie y Alfa. Capitán, desde la cabina de pasajeros le informo Charlie, que todos los pasajeros Charlie. están a bordo. Las puertas están cerradas y la cabina está asegurada. Estamos listos para el pushback. Puerta Charlie será esta. Y a Alfa, a la Alfa 4, ¿no? Charlie, que es esta de aquí, la primera a la izquierda. Esto es Delta.
Porque pone Delta. Así que seguimos. La siguiente será Charlie. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de Air Lince. Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Por favor, tómese un momento para familiarizarse con las características de seguridad de esta aeronave. Asegúrese de que su cinturón de seguridad esté abrochado de manera segura, su respaldo y la Ahora es mesa cuando estén toca en mover los posición brazos, vertical aquí. y las persianas de la ventana estén abiertas durante el despegue. En caso improbable de una emergencia, las máscaras de oxígeno se desplegarán. Por favor, asegúrese de ponerse su máscara antes de ayudar a otros. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo de su asiento y las salidas de emergencia Charlie. están claramente señalizadas. Le recordamos que fumar está prohibido en este vuelo y manipular, desactivar o destruir los detectores de humo en los baños está estrictamente prohibido por la ley. Sí, Gracias por estamos elegir listos, Air no haría Lince. falta... Les deseamos un viaje agradable y seguro con nosotros hoy. ¿Que no haría falta o que haría falta? No haría falta, podemos hacer aquí un giro. Copiado, pues está autorizado para puesta en marcha Iberia 8450. Autorizado, Iberia 845. Bueno, salimos para Ibiza. Charlie es esta, ¿eh? Así que a la izquierda. Gracias Roland 2008 por subirte a bordo, bienvenido. Tenemos aquí, ahora a la derecha. Y ahí tenemos los tráficos procedentes de Ibiza, ¿vale? Que están aterrizando ahora. Hola, soy el de Ground. Pues bienvenido. Si hago algo mal, dilo, porfa. No, mal. que va. No, lo que pasa, he oído vía Charlie Alfa, claro, ya es correcto. Ya, puerta Charlie, Alfa 4. Punto de espera Alfa 4. Claro, y yo estaba buscando, claro, digo, puerta Charlie o puerta Alfa. No, será puerta Charlie vía Alfa, es lo que he interpretado yo. Es que solamente hay una. Si esto fuera Madrid o Barcelona, entonces ya. Pero vamos, que aquí solamente hay una calle Rodadura. Y Alfa 4. Es decir que... No, bien. ¿Ves? Es que al decir Charlie, he salido por aquí. Esta es la puerta Bravo, la puerta Alfa. Claro, me confundí un poquito entre Charlie o Alfa, pero no. Es que no he encontrado las cartas de rodadura así que se llame... Y Alfa 4, que es la primera. ¿Qué? El INCE 0074, contacte con torre en 118.155. Contactamos con torre en 118.155. Gracias por el control. Muy buenas noches. Gracias. 0074. Gracias a ti, chao. Vale, pues pasamos ahora a torre ya, ¿vale? Y en la siguiente frecuencia en standby voy a poner la 20.400, que es aproximación. Ahora en activa tengo torre. Voy a poner en standby la de aproximación. En CIMA, en autorización tardía, el presidente acaba de tocar en pista. Y esto es Alfa 1. Vale. 1. Seguimos. Y ahora contactaremos torre cuando ya estemos próximo a punto de espera. 909 Alpha, expedite vacating runway and contact ground on 130.655. Over. Runway vacated Ryanair 09 Alpha and contact ground 130.655. Bye bye.
Spain 1 Lima, el viento en calma, pista 10, autorizado para aterrizar. Autorizado para despegar, aterrizar pista 1 Spain. Los Alfa 3. Alicante Torre, Bien. Iberia 9409. Iberia 9409, buenas, continua aproximación, viento en calma. Continuamos la aproximación, Iberia 9409. Los Alfa 3. A la izquierda Alfa 4. Muy buenas, torre de Alicante, el lince 0074, próximo a punto de espera, Alfa 4. Lince 0074, buenas, entre y mantenga, pista 10. Entro y mantengo en pista 10, lince 0074. Pues venga, que ya nos ha autorizado a entrar, así que venga. Vamos a poner ya luces de landing. Taxi, strobe. CRA. Charlie. Que me dé tiempo, que viene otro tráfico, sí que me da tiempo. Vale, entonces, bueno, ahora ponemos aquí esto. Me he olvidado otra vez. Estamos autorizados. Flaps 1, correcto. Uy. Estamos en la 1-0 Spain 1 Lima, liberen por su izquierda, llama en rodadura en 130 más 655. Hasta luego. Pues venga. Esperamos colación. Gracias, Mario, por el nombre. Hasta luego. Lince 0074, viento en calma, pista 10, autorizados a despegar. Crono. Autorizado a despegar del 1-0, lince 0074. Pista 10, Iberia 9409. Aquí. Iberia 9409, negativo, continúa en aproximación. Continuamos la aproximación, Iberia 9409. Damos frenos. Flex. Venga. P1 rotate. Subimos 10 grados. Positive climb. Subimos. Iberia 9409, viento en calma, pista 10, autorizados para aterrizar. Miramos izquierda, vamos en manual. Lince 0074, llama en aproximación 120 decimal 4. Hasta luego, vuelo. Pasamos con aproximación en 120 decimal 4. Gracias por el control, muy buenas noches, lince 0074. Venga, pasamos con aproximación. Aquí es que voy en manual y me he ido un poquito del rumbo. Climb. Vamos a poner ya piloto automático. Muy buenas noches. Alicante, aproximación lince 0074, ascendiendo a nivel inicial de 6000. Lince 0074, muy buenas tardes de nuevo. Identificado, suba a nivel de vuelo 140. Subimos a nivel de vuelo 140, lince 0074. Ahí tenemos a nuestro compañero Lince. ¿Vale? Quitamos flap. Spoiler fuera. Y 140. Ya tenemos aquí nivel 140. AFCU. ¿Vale? Alicante approach, hello, Giant 619 Heavy, flight level 1. Reducimos aquí un poquito el rango. Airbus 3 Mike arrival for runway 10, we are ready for descent. Esto, vamos a quitarlo. Estamos ascendiendo a 250.
nudos de velocidad, ¿vale? 6000. Era inicial, nos ha autorizado a 140. Y rumbo Ibiza. Volvemos de ese futuro. Aquí vemos la salida de Alicante de noche, ¿vale? Justamente estamos sobre la ciudad de Alicante. Y aquí vemos Denia, que es la puntita, que detrás es donde está Valencia. Y nada, tenemos noche clara, ¿eh? Hay algo de luz, ¿vale? Es por la luna. Tenemos luna, ¿vale? QNH estándar, 1013. Pasamos la altitud de transición de 6000. Ya hemos puesto 1013. Y seguimos para 140. Cuando lleguemos a los 10.000 quitamos landing. Y hasta que no lleguemos a 140 no voy a quitar cinturón. Bueno, sí lo voy a quitar antes, porque no hay... Es que claro, la locución dice que hemos llegado a nivel de vuelo. ¿Vale? Desde la cabina de mando de Air Lince, el capitán les habla. 0. Hemos despegado y nos encontramos en la fase de ascenso. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados hasta que apague la señal de cinturón. Quitamos las landing. Y les recordamos que la tripulación de vuelo está a su disposición para cualquier asistencia que puedan necesitar. Les deseamos un agradable viaje a bordo de Air Lince. Gracias por volar. Es que aquí no se ve nada, porque no le he dado luz. Aquí. Vale. Nada, enseguida estamos en 140, si esto es visto y no visto. Aquí vemos los tráficos, ¿vale? Procedentes de Ibiza, que van haciendo, pues eso, van entrando por dentro por la 24, por Vilna. Igual que nosotros, pues vamos a hacer así para entrar en Ibiza. Muy bien, pues la siguiente frecuencia de aproximación de Alicante es aproximación de Ibiza, frecuencia 134825, vamos a prepararlo, 134825. Ahí lo tenemos. Llegando a 140, así que señal de cinturón fuera. Ya podéis ir al lavabo. Ya hemos alcanzado el 140, que es nuestro nivel de altitud, nivel de crucero. Aproximación. Vamos a reducir el rango para ir viendo un poquito aquí. Mitos, ¿vale? Que es nuestra salida. Ryanair 60 Papa Bravo, muy buenas, identificado, continúe viaje RU3 Mike al ILS Zulu, pista 10. Herbu 3 Mike, esperamos el ILS. En mi monitor se ve claro, pero en el directo se ve muy oscuro. Sí, bueno, no sé. Sí se ve oscuro, sí. A ver, lo que es el horizonte y eso sí. Es bastante oscuro, ¿verdad? Estoy viéndolo yo con el... por donde estoy transmitiendo y se ve más oscuro. ¿Ves? Aquí está la separación del horizonte más claro con el oscuro, ¿vale? Alicante, aproximación, muy buenas noches, Iberia 8450, llegamos en el aire, a ascenso para 6.000 pies. Denia. Iberia 8450, muy buenas, identificado radar suba de vuelo 10. Y bueno. Y bien, subimos a 100, Iberia 8450.
Giant 6190 after Vilna clear for the ILS Zulu approach runway 10, Kinesis 1030. Kinesis 1030 after build and cleared ILS Zulu runway 10 Giant 6190. Thanks. Y ahí tenéis el canal de Concadre, que es el canal del controlador que está ahora mismo en aproximación en Twitch. Dice 0074, Superior Roset 3 November, llegada a la 24. Pues esperamos Roset 3 November para la 24, Lince 0074. Que es nuestro compañero de Lince también, ¿vale? También de la aerolínea. Y vamos a comprobar. Ya tenemos que entrar los datos, Jaros. Roset 3 November, correcto, ¿vale? De la 24. Entramos los datos ya de Ibiza, ¿vale? En Ibiza, a ver qué es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos un QNH de 1030. 1030. Temperatura de 15 grados. Dice 0074, llame Ibiza aproximación 134,825. Bueno, hasta luego. Pues pasamos con Ibiza aproximación 134,85. Gracias, compañero. Muy buenas noches, Lince 0074. Vale, pues venga. Pasamos con aproximación. Y nos faltan los vientos, ¿vale? 2204. 2204. Perfecto. Venga, vámonos para allá. Muy buenas noches, Ibiza aproximación, Lince 0074 a 6 millas de Bruno y nivel 140. Es que se me ha ido esto. Lince 0074 en contacto radar nivel 140, continúe Ruxet 3 November, espere ILS Zulu, pista 24, descienda para 6000 pies, QNH 1030. Pues vamos para Roxer 3 November, de la 24 y descendemos a 6000, Lince 0074. Pues ya estamos, ya tenemos descenso, ¿eh? Ya nos ha autorizado descenso. A 6000. Es que Ibiza está aquí ya, ¿eh? Así que... Lince 0074, vuelo directo, Shendu, X-Ray, Echo, Mike Delta Uniform. Directo. Directo Semdu, Lince 0074. Es que no... Aquí. Insertamos. Lince 0074, Ibiza. Adelante, Lince 0074. Estimados pasajeros, desde la cabina de mando de Air Lince, el capitán les habla. Hemos iniciado nuestra fase de descenso y nos preparamos para aterrizar en nuestro destino. Les pedimos que regresen a sus asientos y abrochen sus cinturones de seguridad en este momento. Por favor, guarden cualquier objeto suelto y asegúrense de que las mesas estén en posición vertical. Agradecemos su colaboración y confianza al elegir volar con Air Lince. Les deseamos un aterrizaje suave y agradable y estancia en su destino. Sendu, estoy a 48 millas. Vale. Comprobamos que la radio tenemos la frecuencia de Ibiza, que la vamos a tener, ¿vale? Y vamos a tener la frecuencia de Ibiza del ILS. Comprobamos que el ILS es 1095. 1095. Perfecto. Y ahora estamos descendiendo a 6000. Es que va a su ritmo, ¿vale? Va a 1000. Bueno, pues nada, cuando finalicemos este viajecito, ¿vale? Este vuelecito, ya finalizaremos lo que es el evento de hoy
este evento que era ida y vuelta del puente aéreo entre Ibiza y Alicante, que nosotros hemos hecho Ibiza-Alicante y volvemos a Ibiza. Hay quien ha salido de Alicante, va a Ibiza y vuelve a Alicante. Cada uno ha elegido su puente aéreo más óptimo, ¿vale? Nosotros hemos elegido salir de Ibiza con la intención de que, como teníamos previsto salir a las 6 horas locales, pues teníamos posibilidad de ver sol caído, ¿vale? Con unas vistas muy bonitas, con un cabo completo, pero Phoenix ha decidido que no. Que si yo quería eso, pues como que no. Entonces ha empezado a dar problemas. Hasta que no he reiniciado el simulador no se ha podido solucionar el problema, porque no había manera. No se encendían las baterías. Cuando 5 minutos antes yo había estado haciendo pruebas antes de iniciar el directo y había funcionado todo bien. Pero Murphy existe. Y aquí tenemos pista, que no sé si se verá en el directo, se ve un pequeño puntito, ¿vale? Esta es la pista de Ibiza ya, ¿vale? Bueno, la 6, ¿vale? Nosotros vamos a entrar por la 2.4. Estamos a 10.000. Tenemos otro tráfico que entra justo casi a la misma altura, pero por allí, ¿vale? Ahora el trayecto inverso, supongo, ¿vale? Tenemos otro tráfico aquí delante, por el parpadeo. Y ya estamos por debajo de los 10.000, así que vamos a poner las luces de landing. ¿Vale? Y señal de cinturón. Venga. Todo el mundo sentadito. Este tráfico es de salida. Acaba de salir ahora mismo. 0074, si aumenta la tasa de descenso a 1500 por minuto superior, ¿le puedo recortar la aproximación? Pues como quiera. De momento voy bien. Lince 0074. Recibido, esa de su discreción, o sea que no se preocupe. Si va bien, no pasa nada. Vale, de momento sí, prefiero hacer la aproximación. ¿Vale? Tampoco es que ya estamos, Acaba de cerrar Torre. Ahora están empezando a cerrar dependencias ya. Vale. Y claro, como cierre aproximación, pues nos quedamos. Son las 9, han cerrado Torre ya. Vamos a facilitarle un poquito, ¿no? 1500 me ha dicho. Es que ya. Bueno, pues aquí tenemos la isla de Ibiza de noche, ¿vale? La pista, la 06, la 24 aquí arriba, que es donde vamos a entrar nosotros. Y en este lado tenemos la, no sé si es Cabrera, la otra isla, ¿vale? Creo. No, Formentera. Es Formentera. Cabrera no, Formentera. Mar 6, ¿me repite, por favor? Pues estamos a 8.000 ya. Tenemos que pasar por Sendo a 4.000. Aproximadamente unas 100 millas para la toma Mar 6, lo podemos recortar. Hora prevista de llegada 20:20. Disculpe, no, le dije 100, pero no, 50 millas aproximadamente. Vamos muy despacitos, ¿vale?
Si aumento un poquito, sí que es verdad que Lima, call Unicom 122 decimal 8, have a nice flight, bye bye. a 1000 al menos, ¿no? 122 decimal 8, thank you for the service, hasta luego, enter 6 Lima. He aumentado a 1000. Y también le da tiempo al otro tráfico a aterrizar, uno que este que viene por aquí, ¿vale? El tráfico que hay por aquí, que también se dirige a la 24 y que va 1000 por debajo mío. Muy buenas noches, Iberia 8450, nivel de vuelo 120 en curso a Bruno. Bar 6 con November, continúe descenso para 4000 pies. Teniendo 4000, bar 6 Iberia 8450 en contacto radar nivel 120 Ruxet 3 November Estrella de Zulu pista 24. 3000. Ruxet 3 November, esperamos el S a la 24 Iberia 8450. Iberia 8450, llame listo descenso. Kislu 6000. Ya, hemos listo descenso, Iberia 8450. Y Hermut 3000. Ya mismo entramos a los 6000, tendremos que poner el QNH de Ibiza, que es el otro estado. 0074, continúe descenso para 4000 pies. Continuamos descenso para 4000 pies, lince 0074. Venga, 4000 pies. Bar 6 con November por su derecha, rumbo 210, vector inicial para la pista 24, autorizado ILS Zulu, pista 24. Derecha 210, autorizado ILS Zulu 24, bar 6 con November. Y Bar 6 con November, aproximadamente 20 millas por la toma. Ok, no, era para calcular el descenso para el recorte. Bar 6 con November. Recibido, gracias. Iberia 8450, vuela directo Sendu, X-Ray, Echo, Mike Delta Uniform. Aquí tenemos el otro tráfico, ¿vale? Que hemos visto, que ya va a entrar el antes. Directo Sendu, ¿me confirma? Afirmativo, directo Sendu, Iberia 8450. Pues Sendu, Iberia 8450. Vale. Bien, ya estamos virando un poquito a la izquierda. QNH, lo voy a poner ya, 1030. Ya lo tenemos. Y este es el otro tráfico que no está haciendo el evento. Este viene de Portugal, ¿eh? Este viene de Lisboa. Es un tráfico que viene de Lisboa a Ibiza, de Spanair. Tripulación, prepárense para aterrizar. Completamente establecidos, bar 6 con November. Bar 6 con November, pista 24, viento en calma, autorizado aterrizar. Autorizado aterrizar 24, bar 6 con November. Lince 0074 por su izquierda, rumbo 260, autorizado ILS Zulu, pista 24. Por mi izquierda, 260, autorizado al ILS Zulu de la 24. Lince 0074. Pues venga, 260 a la izquierda. 8450, estamos listos de descenso. Iberia 8450, descienda 6000 pies, QNH 1030. A 6000 pies, 1030, Iberia 8450. 260. 8450. 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 84
pegado un recorte, un poquito recorte aquí, ¿vale? Y vamos a poner ya para que pille el localizador. Ya tenemos el localizador establecido, ¿vale? Así que vamos a ponerle ya el approach. Establecido en el localizador de la 24 Lince 0074. Lince 0074 como número 2, continua aproximación pista 24 precedente 5 millas fuera, viento en calma. Como número 2, 024 con mi precedente, Lince 0074. La verdad es que cómo gestionan los tráficos, cómo van manteniendo las distancias, cómo si pueden meterte por medio, te meten por medio, siempre manteniendo todas las distancias entre los tráficos. Es una maravilla cómo controlan. No sé qué fue evento que hice hace poco, Málaga, sí. Este de Elías lo hacemos, volamos por ti. Bueno, Elías va por ti, ¿vale? Elías es, digamos, el que ha sido presidente durante muchísimos años en Ibao, ¿vale? Y entonces se hizo un evento dedicado a Elías, ¿vale? Se jubiló. Se ha hecho un evento dedicado a él. Y como él siempre volaba, controlaba Málaga, ¿no? O al FIR para Málaga, pues se hizo un evento dedicado y entonces todos los tráficos, había diferentes orígenes de tráficos, ¿vale? Era Bilbao, había Bilbao, había Ibiza, creo. No me acuerdo había como 3 orígenes, Madrid, no sé si estaba. Pero todos los destinos, todos, rumbo Málaga. Os podéis imaginar el tráfico que había. Pues lo llevaron estupendísimamente bien. Manteniendo los tráficos, las distancias, haciendo esperas cuando tenían que hacer. A mí me metieron entre 2 tráficos, pero vamos, con calzador. Dando vectores, muy bien. Fue muy chulo. Pues vamos a poner... No, que no he puesto la velocidad del approach, ¿vale? Aquí, eso es. Tenemos que descender. Velocidad, vamos muy rápidos, ¿vale? Auto brake low. Armamos spoilers. Vamos muy rápidos. Pero bueno, frenaremos, ¿eh? Voy a ayudarme con el auto brake. Lince 0074, viento en calma, autorizado a aterrizar pista 24. Autorizado a aterrizar en la 24, Lince 0074, vale. Ahora tenemos que frenar, vale. Híbrida 8450, tenemos viento en calma, si quiere puede hacer aproximación por pista 06, lo que prefiera. Vale. Tren para bajar también velocidad. Otro flap. Vamos muy rápido, se nos ha colado. Vale, pero bueno, lo frenamos, Llamaremos en final, Iberia 8450. Lo frenamos. Ya lo sé.
Metemos otro punto de flap. Vamos rapiditos. Pero lo frenamos. Venga. 500. Full flap. Iberia 8450 me confirma, tiene el campo a la vista. Quitamos piloto automático. Efectivamente, tenemos el campo a la vista. Recibido, gracias. Minimum. Flight slope. $50, $40, $30, $20, retard, 5. Reversas. Y vamos a salir por aquí. Señores pasajeros, bienvenidos a destino. Por favor, permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión haya parado completamente los motores y la señal luminosa de cinturones se apague. Los teléfonos móviles deberán permanecer totalmente desconectados hasta la apertura de las puertas. Les rogamos tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje puede haberse desplazado. Por favor, comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y objetos personales. Les recordamos que no está permitido fumar hasta su llegada a las zonas autorizadas de la terminal. Por aquí. Si desean cualquier información, por favor diríjanse al personal de tierra en el aeropuerto. Muy gustosamente les atenderán. Muchas gracias por volar con Air Lince. Pues rodaremos de frente para estar en la discreción, Lince 0074. Nos iremos al stand de donde hemos salido hoy, que es el 27, ¿vale? Vamos a poner esto ya desactivado, está normal. Vale, TRA. Vamos a ir ya limpiando. Y nos vamos a ir a la 27 porque hemos salido, empezamos el directo hace 3 horas y media en la 27 y lo vamos a acabar allí, ¿vale? Lo vamos a acabar allí. Vale, a ver si teníamos el nombre del aeropuerto de Ibiza a nuestra izquierda, creo. Vale. Vale, y aquí nos está diciendo que es de la 37 a la 25. Nos iremos por aquí. Quisiera dejar la 2.7, pero bueno. A ver. Esta es la 2.5. Yo diría, esta es la 2.5 Bravo. Iberia 8450, pues pista 0600 en calma autorizada. Desde pista la 2.6. Iberia 8450. Y la 2.7. Vale. Así que quitamos taxi. Fuera. Nos encendemos la PU. Y iba a decir que hace 3 horas y media estábamos aquí, con destino Alicante. Venga, va. Como no hemos dicho al GSX que queríamos esto, pues no se ha encendido nada. Parking brake. Muy bien.
Pues ya tenemos el APU Bleed todo encendido. Quitamos los motores, ¿vale? Es el motor 1. Quitamos el motor 2. Vamos a poner Señores calzos pasajeros, gracias por volar GPU. con Air Lince. Esperamos que tengan buen día. Tendremos la external power. Apagamos la beacon. Vale, beacon fuera. Y esto fuera. Vamos a hacer el deboarding. Mira, ahora sí, ¿ves? Ibiza número 27. Ya está. Hemos llegado. Abre cargo. Ábrelo tú. Esto no ha ido muy fino, ¿no? Jetway no se ha conectado. ¿Eh? Pues nada, último vuelo desde el servicio de esta tarde. Tenemos que nosotros como 8 de destinación para tu zapato será Pues muchas gracias por el control y muchas gracias por dejar la última aproximación en visual. Buenas noches. un buen recorte. Hasta la próxima, adiós. Vamos con Unicom. Y ahora sí, ahora ya está haciendo el desembarco de los pasajeros. Excelente directo, ¿te gustó? Me alegro que te gustase el directo. Ida y vuelta, menudo vuelo, menudo 2 vuelos, ¿vale? Ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien. Gracias por haberme acompañado durante todo este trayecto, ¿vale? Naturalmente ahora ya las dependencias están cerrando. Mi compañero también estará prácticamente cerrando, ¿vale? Porque ya no hay tráficos. Voy a mirar a ver quién está, a quién podemos hacer una raid, ¿vale? Porque somos 9 personas y bueno, siempre pues ayudar a otros canales con las visitas. A mí me encanta cuando me hacen una raid. Hoy me ha hecho Waiting Fly una, con lo cual pues siempre va bien, ¿vale? A ver quién hay por aquí. Moncrades, que estará a punto de terminar también, que es nuestro compañero. Y a ver, veo aquí de habla hispana. Es que está en inglés. Ahí no, ahora mismo no hay. Es que no hay mucho. Bueno, a ver, os voy a pasar con Moncrade al menos para que estéis hasta que finalice el directo, que creo, bueno, no sé si está finalizado. Y vale, está todavía controlando. Vamos a hacer la raid a Moncrade, que es mi compañero de Lince, que está todavía en aproximación de Alicante, así que pues nada, gracias por haber estado aquí, gracias Hernán por estar desde el principio hasta el final, ¿vale? Y espero verte muy pronto, a ver si se soluciona el problema de las temperaturas de tu PC y podemos disfrutar de directos. Tenéis el canal de Hernancius Aviator en la descripción del canal como canal sugerido, ¿vale? Que os lo vais a pasar muy bien. Ahora mismo, a ver si se soluciona el problema de las temperaturas, ya que allí en Chile están en verano y están cociéndose de calor. Espero que pronto te veamos en esos directos tan
tan buenos. Vamos a hacer la raid a Monclade, ¿vale? Y nos vemos muy pronto en el próximo vuelo, ¿vale? Gracias por estar ahí. Un saludo. So many years have passed me by that I still don't know where I'm going in this life. Don't know how I got here or where I'm supposed to go. Still don't know if I make it through this life. Feels like I'm running out of time. Starting to think that